La maternidad no es una tarea fácil, y menos cuando tomaste tus maletas y te fuiste lejos de casa. ¿Cómo se vive ese viaje? Esto es Mamás en Travesía. La historia de Mónica tiene de todo. Una mujer independiente, un corazón roto, amor inesperado, comida deliciosa y una boda en un lugar increíble. Hoy es mamá de 2 pequeños y vive en Madrid. Si quieren conocer su historia, acompáñenme en esta travesía. Hola amigos, muy buen día. El día de hoy vamos a atravesar el charco. Donde quiera que ustedes estén, debe haber un charco entre ustedes y el lugar al que vamos. Bueno, casi todos. Si están en Europa no va a haber charco. Vamos a ir a Madrid y el día de hoy nos recibe Mónica, que nos va a contar cómo vivió su maternidad por allá. Hola Mónica, ¿de dónde eres tú para empezar? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de la Ciudad de México, del defectuoso, Chilanga, 100%. Ahora es CDMX. Exactamente, pero bueno, cuando yo me fui todavía era, entonces me cuesta un poco el cambio porque para mí sigue siendo el DF. Seguro. Entonces, bueno, yo hablando de la maternidad, de mi maternidad, yo creo que debería remontarme tal vez a aproximadamente cuando tenía 20 años. Voy a tratar de hacerlo muy, muy resumido. Yo cuando tenía 20 años, mi plan no era tener hijos. Entonces, empezando por ahí. No por nada en especial, sino porque a mí me educó una mujer que siempre, mi mamá, que siempre me decía y siempre estaba con el tema de sean independientes, no necesiten nada de nadie, manténganse solas, que nunca tengan que aguantar a nadie y nada por dinero. Y en ese punto yo creo que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y para mí el pensar en hijos significaba obviamente en mi cabeza, por alguna razón, tener a una pareja y dejar de ser independiente. Entonces yo no quería ninguna de esas cosas, ni tener una pareja así como por años y años, y tampoco quería perder mi independencia, ¿no? Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 17 años, vi varias cosas que menos ganas me hicieron dar, ¿no? Del tema de tener una pareja. Y bueno, pasaron los años, yo me fui a vivir sola cuando justamente tenía 20 años y estaba yo más convencida que nunca de que yo quería ser independiente, yo quería viajar, estudiar, trabajar y los niños no entraban en mi roadmap de ninguna manera. Con varias relaciones fallidas a lo largo de mi vida, un patrón más o menos similar, ¿no? Yo, la madre de Teresa, que los iba a sacar del hoyo a todos y bueno, así sucedió hasta que de repente tuve la relación anterior al que hoy es mi marido, que fue la más tóxica y fue la peor, y a partir de ahí dije nunca más, y apenas dije nunca más, se me cruzó un italiano en mi vida y que era mi vecino, que de hecho lo conocí al mismo tiempo que a mi gran amiga Irazú, porque éramos vecinos puerta con puerta. Y entonces pues éramos amigos y además encima él es chef y yo odio la cocina, entonces era mi amigo el que me hacía unas cosas maravillosas. El que me alimentaba. Exacto. Yo me lo llevaba a conocer la ciudad y los lugares para ir a echar una chela en la Condesa y así, y él a cambio, sin saberlo, me daba de comer decentemente porque yo comía de las ensaladas de afuera de la universidad, ¿no? Entonces yo soy abogada, estaba en ese entonces en el 4º año de la universidad, todavía no había terminado la carrera y ya tenía yo 1 año y medio viviendo sola. Me mudo a un edificio que está en la calle de Sinaloa, ahí muy cerquita del Palacio Hierro Durango, y lo conozco ahí, que justo era mi vecino. Yo vivía con mi hermana, vivíamos solas, y conozco también a mi amiga Irazú. Pasó el tiempo, yo termino la relación, o sea, pasaron meses, no sé, 3-4 meses, yo termino la relación con esta persona, una relación, pues eso, muy tóxica, muy enferma, y yo lo que menos quería era empezar nada con nadie. Yo quería como sanar y reconstruirme después de que me dejó en un rincón, como la muñeca fea, ¿no? Prácticamente. Hecha trizas. Pedazos. Y pues nada, yo conozco a mi vecino, al italiano, empezamos a salir de amigos, incluso muchas veces íbamos con mi hermana, cuando algún amigo o alguna amiga estaban por ahí, mis amigos de la universidad, pues con alguno, en la casa de alguien, y eso, muy tranquilamente, sin nada, no había absolutamente nada entre él y yo, y pasó, no sé,
otro par de meses, yo creo, por ahí así. Y como que ya lo dejé, ya dije, bueno, pues a lo mejor el italiano sí, le ando dando unos besos. Y empezamos a salir ya en otro plan, ya no de amigos. Pero yo tenía muy claro que yo no quería una relación ni fija, ni estable, ni comprometida, ni nada. Y fue la primera vez en mi vida que nunca me construí castillos en el aire con la otra persona. Fue la primera relación en la que yo quería algo, pero no quería una relación, ¿no? Yo decía, mira, si me la puedo pasar bien, si puedo estar tranquila, si puedo no tener que rendirle cuentas a nadie, pues está muy bien. Lo que se conoce por ahí como amigobios, ¿no? O sea, claro, esa sin más. Frontera tan fina que existe. Sin más. Y entonces en ese impasse de tiempo, mi hermana se fue a estudiar a San Sebastián, al País Vasco, en España, la carrera. Y de repente, claro, yo vivía con ella, ya con Ángelo, que se llama mi marido, empezábamos a salir y de repente mi papá me dice, oye, pues claro, tu hermana se va a ir y pues la parte de la renta de tu hermana pues, la tengo que destinar a que va a estar viviendo en España, entonces pues no sé qué piensas hacer. Y yo le dije, bueno, me voy a ir a buscar un sitio, ¿no? Un lugar, no sé, alquilo con alguien, busco un departamento donde seamos varias o no sé, ya lo veo. No era algo que a mí me preocupara en realidad. Ya me había ido yo de mi casa materna, entonces ya volverme a ir, o sea, era la segunda vez que me mudaba. No me representaba a mí una angustia, ¿no? Dije, bueno, pues ya lo vemos. Y me acuerdo perfecto que una noche en una cervecería en La Condesa, le digo a Ángel, oye, fíjate, pues mi hermana al final sí se va a ir, porque él estuvo como en todo el proceso de ayudar a mi hermana a ver el tema de moverse, porque claro, mi hermana iba a estudiar como turismo, que aquí en España se llama restauración, y él siendo chef, pues bueno, prácticamente le empujó un poco, ¿no? Y le dije, bueno, pues ya Viri se va en agosto y tal. Y me dijo, pues, no sé, tú ya pasas los fines de semana en mi casa prácticamente, y pues si quieres vente a vivir conmigo. Y yo, ¿cómo? Sí. Y yo, o sea, como roommates, como cada quien. Ajá, como mitad de la renta. como me dijo, claro, así te ahorras en la renta. Y yo, es verdad que los fines de semana yo ya los pasaba en su casa. Entonces dije, bueno, pues, ok. O sea, no sé, yo lo pensé muy fácil en ese momento, con, ¿qué? 20 años, 21 años, y dije, bueno, pues si al final no funciona, mira, ya he salido de una relación nefasta, ya me he ido de casa de mi mamá, pues igual vuelvo a agarrar mis maletas y me vuelvo a ir, ¿no? Tampoco pasará nada. Y entonces ya traíamos ahí esa relación de medio somos, medio no somos. Cerré con mi hermana ese departamento, ella se fue a España, se vino a España prácticamente, y yo me fui a vivir, bueno, acabé de bajar mis cosas porque el italiano vivía en el primer piso y yo en el tercero, y es verdad que yo ya medio viví ahí, y me quedé con él. Y de esto van a ser este año 20 años de eso. ¡Wow! 20 años de que dije, bueno, pues vamos a ahorrarnos la renta total, a ver qué pasa. Todo sea por la economía. Exacto. Y no me pidió la mitad de la renta, lo pagaba él en realidad. y de repente, pues las cosas empezaron a avanzar. Por supuesto, yo cuando avisé, yo ya trabajaba, trabajaba en un despacho de abogados, iba a la universidad por la tarde y yo le avisé a mi papá. Yo le dije cuando me fui de casa de mi mamá, mira, dame chance, yo me puedo mantener sola, pero no me da para pagarme la universidad. Y él me dijo, mira, yo te voy a pagar la universidad siempre y cuando tú estudies y la saques adelante hasta que termines, pero de lo demás, pues si quieres ser independiente y vivir sola, pues te encargas tú. Y le dije, ok. Entonces, pues me parecía un detalle, ¿no? Decirle a mi papá, oye, ¿qué crees? Que he tomado la decisión de irme a vivir con Ángelo, en el italiano, mi vecino, el chef, ese. Pues porque ya mi papá sabía que traíamos una historia entre él y yo. Y me dijo, ¿es lo que te hace feliz en este momento? Le dije, sí. Me dijo, pues adelante. Y yo, bueno. La verdad es que cosa que no es muy común de papás mexicanos hace 20 años. No, en ese sentido fue como muy abierto, pero yo creo que ya venía calibrado de que yo ya me había ido de todas maneras, ¿no? Y que cuando yo me fui él tampoco estaba, o sea, yo no salí de la célula de papá, mamá para irme sola, yo salí de casa de mi mamá, o sea, ya él no vivía con nosotras, hacía unos años. Y cuando fui con mi mamá a decirle, oye, bueno, pues te vengo a notificar, porque pues ya que me vas a decir, o sea, me mantengo sola, vivo sola,
no te vengo a pedir permiso, obviamente. Me voy a ir a vivir con Ángelo, pues sí, un poco le dio el ataque, ¿no? La verdad es que sí. Ella siempre ha sido como muy dominante, como muy de sus ideas, como muy de que le cuesta trabajo aceptar otra manera de ver la vida que no sea la suya o la muy parecida a la suya, a pesar de que a mi hermana y a mí nos ha educado para ser muy distintas a ella, ¿no? En cuanto a eso. Y bueno, pues puse el grito en el cielo, le dije, bueno, pues que sepas que, o sea, es que ya estoy ahí, ¿no? O sea, yo vengo a avisarte de buena onda. De hecho, fue de la semana pasada. Ajá, para que no toques en el piso que no es la próxima vez que me vayas a visitar y toques en el que sí es. Y entonces, bueno, pues al final la verdad es que pues, no tuvo mucho que decir. He de decir que Ángelo es una muy buena persona, es un muy buen hombre que se ha sabido comportar con mis papás siempre. Y empezaron a pasar los años, para no extenderme mucho, empezaron a pasar los años, pasó un año, pasó 2 años, la relación iba afianzándose cada vez más. Evidentemente, por los pocos meses de vivir juntos, pues ya era clarísimo que ya ni amigos ni amigobios, o sea, ya éramos una pareja constituida viviendo bajo el mismo techo, o sea, ya dimos un salto ahí exponencial entre somos, no somos. Y me invita él a Italia a conocer a su familia. Voy, conozco a su familia, es una familia muy grande, él es de la isla de Cerdeña, con una cultura matriarcal muy fuerte, muy imponente. Ahí las mujeres deciden quién vive y quién muere. O sea, a mí me choqueó mucho yo viniendo de una cultura pues machista, ¿no? Muy de patriarcado. Y entendí que hay otra manera de también ver la vida, ¿no? Que es esa. Y en Cerdeña ha sido así siempre. Entonces me gustó ese lado y yo la verdad es que tengo mucho que agradecer a mi suegra de cómo educó a su hijo y del lugar donde nació, porque es el hombre menos macho que yo conozco en mi vida. O sea, yo creo que no tiene ni un gramo de machista, ni uno, no existe, o sea, qué maravilla. No existe, y en su mente no hay cabida a ningún rasgo machista con los que yo he crecido, en la cultura en la que yo he crecido. Y yo diría que mi papá es poco machista para haber nacido en México en el año que nació. Mi papá va a cumplir este año 70, igual que mi mamá. Entonces yo vi a mi papá lavando patios, lavando los trastes, yendo al súper, cosas que mis tíos, por ejemplo, hermanos de mi mamá, no hacían, ¿no? Claro, sí. O sea, yo nunca vi a mi papá diciéndole a mi mamá, sírveme que acabo de llegar, jamás, ¿no? Nunca. Entonces, dentro de todo, yo no crecí en un hogar machista, y mi papá siendo el único hombre, yo nada más tengo una hermana, pues tampoco, o sea, no había manera de que hubiera diferencias. Y gracias a Dios fui a parar con un hombre que tampoco, o sea, que es mucho menos todavía, ¿no? Ya entonces, en mi cabeza estoy organizando el charter a Cerdeña. Pues es un lugar llenar un avión maravilloso. Es un lugar buscando un hombre que no es machista. Es un lugar precioso, además. Sí. Maravilloso. Y entonces voy, conozco a la familia, regresamos y estamos en la boda de un amigo mío de la universidad, porque claro, he de decir entre paréntesis que él tiene 12 años más que yo. Uh-huh. Entonces, cuando pues mis amigos de la universidad se empezaron a casar cuando terminamos la universidad, ¿no? Muchos que ya traían la novia desde la prepa o desde quién sé cuándo, sobre todo eso, se empezaron a casar. Y en la boda de un amigo mío de la universidad, de repente me dice, oye, ¿si nos casamos? Pues sí. Pues que sí, la fiesta sí. Está padrísima. Ajá, sí. Lo que yo nunca me imaginé, ¿no? O sea, yo me imaginaba que si yo la pedí el anillo en la Torre Eiffel, ¿no? O en el helicóptero, o de perdida en un restaurante, el anillo adentro del postre de chocolate, en el Belinis dando las vueltas, rosas, o sea, yo no sé, me lo imaginaba, pero con él nunca fue nada como me lo imaginé, o sea, nunca me imaginé irme a vivir con alguien sin estar casada. O sea, yo sabía que yo quería vivir sola, pero de ahí irme a vivir con alguien que no, sin tener ese vínculo, pues como que en mi cabeza nunca me vendió nadie esa posibilidad desde que era yo niña, ¿no? O adolescente. O sea, era como para salir de tu casa necesitas ciertas cosas, entre esas, pues casarte con alguien para tener una pareja. Entonces yo decía, como yo no quiero eso y en mi cabeza no hay otra posibilidad, pues entonces voy a vivir sola. Pero como con él nunca fue así, nada, desde el principio nada, pues entonces le dije, pues igual y sí. Pues sí, igual y sí, en algún momento habíamos hablado de tener hijos, yo le había dicho que bueno, pues yo o no quería y podíamos estar pues viviendo en pareja los dos muy a gusto, y de repente dije, bueno, pues igual y sí, y si sí, quiero 2, yo no quiero una,
yo no quiero tener un hijo único. Porque yo tengo una hermana, porque él son 8 y entonces pues yo, gracias, no quiero. Pero aún así, varios de sus hermanos tienen un hijo único. O sea, en Italia hay mucha gente que tiene hijos únicos. Dicen que 1 es poco y 2 es mucho. Entonces, pues no, o 0 o 2. Y pues sí, pues nos casamos, pues igual, bueno, pues sí. Y en el pues sí, al año siguiente nos estábamos casando en Cerdeña. Nos casamos por el civil en México, hicimos como un cóctel, un vino de honor, canapés y así, para que vinieran todos nuestros amigos. Y luego yo entendía que el tema de la iglesia, pues era importante para su familia, también era importante para la mía. Yo la verdad es que no soy practicante, me considero católica, no practicante. Crecí en una familia pues católica, como muchas, y nunca fui así de la rodilla sangrante y de misa cada vez. No te autoflagelabas en Semana Santa. Nada, no. O sea, me acuerdo que cuando éramos niñas igual sí íbamos a misa, hice la primera comunión, pero después, claro, en la adolescencia pues me empecé a cuestionar cosas y tampoco eran ni imposiciones ni nada, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de la iglesia, yo decía, ay, pues sí, la fiesta y tal, pues se antoja, ¿no? El vestidazo. El vestido, exacto. Se antoja pues, muchísimo. Si ya me voy a casar, pues que por lo menos tenga yo toda la parafernalia que, ¿no? Que alguna vez me vi. Sí. Entonces, pero claro, su familia, o sea, al tener nosotros tanta diferencia, sus papás pues eran ya muy mayores en ese entonces, desde entonces. Y yo sabía que no iban a viajar y encima son muchos hermanos y todos los hermanos tienen, salvo uno, tienen 1 o 2 hijos y la complicación que eso es. Y entonces yo le dije, oye, vamos a casarnos por la iglesia en Italia. Y además se me antojaba a mí. Yo decía, uy, casarme en la iglesia, o sea, en Italia, con la comedera, la bebedera, la fiesta, ¿no? Así todo muy onda el padrino. Decía yo, pues igual está buena la experiencia. Y entonces, bueno, hicimos todo lo que tuvimos que hacer de trámites, que bueno, fueron que es fue un año de trámites para poder casarnos por la iglesia en Italia y poder casarnos por el civil en México. Y en 2006 nos casamos. Nosotros empezamos en 2002 y a los 4 años nos casamos. Y entonces ahí ya empezó el tema desde antes un poco, ¿no? ¿Debemos tener hijos o no? Y que eso motivó también a llevarnos al matrimonio, porque yo le decía, mira, más allá, o sea, yo puedo estar así, porque tenemos 3 años así, yo puedo estar así los años que sean, sin casarme, a mí no me importa, para mí el compromiso va por otro lado. Lo que sí te digo es que si vamos a tener hijos, no es que me importe tanto, pero es que vivimos en una sociedad que es como es, y no podemos cerrar los ojos ante esa sociedad. Vivíamos en México, yo no tenía planes de irme a ningún otro lado, y entonces... a ver, yo conozco mi gente también, y yo decía, si vamos a tener hijos, yo prefiero que estemos casados, porque llegan a una célula constituida jurídicamente, encima si yo siendo abogada, pues en México no está tan adelantado para, ahora a lo mejor sí ha habido muchos cambios, pero en ese entonces, pues que si te registras como hijo de no sé qué, que si es el matrimonio, que si no está el matrimonio, que si tal, yo le decía, no, tú y yo venimos de células constituidas legalmente y yo quiero lo mismo si tenemos hijos. Entonces nos casamos, claro, yo tenía 26 años, yo todavía no quería tener hijos, empezaron a pasar los años y el año que viene, sí, luego otro día, fiestas, viaje, la verdad es que la pasamos muy bien, creo que vivimos lo que teníamos que vivir como pareja y estuvimos otros 4 años. Ya teníamos 8 años juntos y llegó un momento en que justo empiezo yo a trabajar en Scotiabank, las cosas empiezan a estabilizar más y en ese momento dije, bueno, pues como que va siendo el momento, voy a cumplir 30, pues sí. Entonces cumplí 30 embarazada. Tuve yo la suerte, por decir, pues sí, yo creo que es suerte, que cuando yo dije quiero tener un hijo, me dejé de cuidar, pues a los 3 meses estaba yo embarazada. O sea, no, ¡ay, qué bien! No fue algo que era un tema, pues yo creo que a todas las mujeres que en algún momento queremos ser mamás nos preocupa, bueno, y podré, no podré, me tardaré, no me tardaré, y si al final entre los dos no somos compatibles, o sea, yo lo pensaba, ¿no? No me quitaba el sueño, pero eran cosas que cuando decidimos que sí vamos a tener un hijo, pues se me pasaban por la cabeza. Me quité los anticonceptivos en enero y en febrero, y para mayo yo estaba embarazada. O sea, fue muy rápido. Rapidísimo. Muy rápido. Entonces, afortunadamente no tenía yo ya esta cosa. La verdad es que pasé un embarazo
Muy complicado porque yo tuve 2 síntomas nada más, pero fue espantoso. Vomité hasta volverme verde los 3 meses, horrible, color verde. Pasé un embarazo, pues eso, muy, muy complicado por el tema de los vómitos. Tuve ciática y encima yo no me explico por qué fue un bebé muy grande, porque yo no soy ni tan alta ni tan grande y él tampoco. Entonces... pesada. Mi hijo pesó 4 kilos con 40. Oh. Enorme. Entonces, entre la ciática y entre los vómitos, y además tuve una amenaza de aborto, pues a ver, fue un embarazo difícil en cuanto a síntomas, en cuanto a cómo me sentía físicamente, y de repente también hice una panza que me preguntaban por la calle si eran gemelos. Wow. Entonces las primeras veces es como, ay, es muy gracioso, pero ya que me preguntaban, ay, ¿por qué estás tan grande? Y yo, pues traigo un vallenato aquí adentro, o sea, déjenme en paz, ¿no? Es que además, en México la gente se siente con el derecho de preguntarte un montón de cosas que no deberían estarte preguntando. Exacto. Ay, ¿son 2? No, son 4. Entonces ya llegó un momento en que eso ya era muy incómodo, ¿no? Y me sentía yo muy observada y muy criticada y muy, o sea, no sé, era muy molesto. Y más las molestias físicas, ¿no? Y yo además trabajé hasta, mi hijo nació el 10 de enero y yo trabajé hasta el 24 de diciembre, o sea, hasta muy, muy al final. Entonces, pero a pesar de que fue un embarazo con esos síntomas y físicamente, pues complicado, yo, pues eso, me leí un par de libros, hubo uno muy bueno que me regaló mi hermana, que en ese momento no era mamá, de Chopra, que aquí lo tengo. Ese sí es de los libros que guardé y que me quedé. Un viaje mágico o algo así se llama. Y ese libro me ayudó muchísimo a llevar la maternidad desde otro... Luego te paso el dato. Me ayudó a llevar la maternidad desde otro enfoque. Entonces yo me volví, pues voy a comer súper sano, que siempre he comido sano, pero ahora más. Me volví como muy cuidadosa de lo que pensaba. Empecé a ser muy consciente de mi cuerpo y de mi mente, ¿no? Qué es lo que hacía, no me privé de nada, la verdad es que no me privé de nada, y las decisiones que tomaba, desde decisiones muy tontas de qué voy a comer, las tomaba como desde la conciencia, y se me empezaron a dejar de antojar porquerías. Y yo escucho a muchas mujeres que dicen lo mismo, y por ahí escuché a alguien que dijo, es que es el cuerpo, el mismo cuerpo, que sabe que estás creando vida, y que entonces como que todo lo que no es sano, no se te antoja. Yo no sé si sea así, pero yo trataba de ser muy consciente conmigo misma, porque no nada más era yo misma, ¿no? Tenía ahí al alien que le decía yo ahí creciendo. Entonces... porque de acuerdo a lo que decía toda la gente. Sí, yo en algún momento lo creí, en alguna ocasión le dije al ginecólogo, pero ¿estás seguro que es uno? Porque donde me salgas con la gracia que son 2, o sea, prefiero tener tiempo de asimilar el golpe a que digas, o sea, ay, abrimos y sale uno y salen 2, o sea, me da algo. Y sí, no, efectivamente era 1. Y bueno, al final creo que fue tan grande porque como tuve la amenaza de aborto me dieron muchas hormonas y a partir de ahí yo creo que él creció mucho y evidentemente yo también crecí muchísimo, subí 20 kilos en consecuencia, 22 kilos, sí, una bestialidad. Entonces fue un embarazo, pues eso, deseado, planeado, muy planeado, organizado en cuanto a yo tener las pocas certezas que al final te das cuenta que puedes tener, ¿no? O sea, yo queriendo controlar hasta el más mínimo detalle, pero al final en realidad 10 años, 11 años que tiene él, me doy cuenta de que pues no controla uno nada. Y entonces tuve un ginecólogo maravilloso que me hizo llevar un embarazo como súper sereno, aún en los momentos de la amenaza de aborto o en algún momento complicado, cuando me dolía la ciática, que no podía yo ni caminar. Me decía, tómatela con calma, mira, puedes tomarte esto, te duele, tómate el paracetamol. O sea, mis hijos, los 2 son hijos del paracetamol, que no pasa nada. Yo nunca estuve casada con estas ideas de... No, porque todo es súper natural. A mí si me duele y me lo voy a tomar, pero yo tengo que vivir. O sea, mi ginecólogo me decía, le hace más daño al bebé que esté sufriendo tú a que te eches un paracetamol, que no le va a pasar nada. O sea, mis hijos nacieron con el Tylex en la mano, porque me la pasé así por la ciática, pues los últimos 4 meses, o sea, casi la mitad del embarazo. Y
nunca fue alarmista, entonces además era el primer nieto del lado mío, prácticamente de la mayoría de mis amigas, pues yo fui la primera también. Y fue un embarazo, pues eso, muy tranquilo, muy sereno, comí lo que se me antojaba comer, muy consciente y seguía haciendo ejercicio, no de la manera como lo hacía, porque hacía yo mucho, pero con la amenaza de aborto tuve que parar de un día a otro. Mis amigas me consintieron muchísimo, las de la universidad, mis amigas de la prepa, la gente de la oficina, ¿no? O sea, la verdad es que me lo hicieron muy easy. La gente, cuando todavía esto del home office no era lo que es hoy, Mónica, quédate a trabajar desde casa. Yo llamaba y es que estoy sangrando, no puedo ir, no te preocupes, te mandamos con el mensajero la compu, trabaja desde allí, porque claro, las compus no iban y venían sí, a las casas, ¿no? O sea, yo tenía una de escritorio y tenía una lap para algunas reuniones, algunas juntas, pero no iba y venía con ella como ahora, ¿no? Que no era lo que soy. Ahora es mi cartera, entonces... Sí, en ese momento no. Y la verdad es que me lo hicieron, o sea, fue muy, muy ameno todo. Ángel estuvo muy involucrado. La única vez que lo he visto llorar de felicidad fue el día que le dije que estaba yo embarazada. La única vez que lo vi llorar de felicidad de verdad. Entonces, pues todo el embarazo igual, seguíamos con los amigos y las cenas y tal. Ya al final sí, incluso a bodas fuimos y fuera de México, ¿no? O sea, fui yo embarazada, ya muy grande. Ya al final ya no, un par de meses antes sí le bajé bastante. Y nada, Lorenzo nació, mi mamá se fue a vivir con nosotros los primeros 3 meses, que fue una gran ayuda. Mi hermana en ese momento regresó de Los Cabos, que ella vivía en Los Cabos. En ese entonces regresó a México cuando yo estaba embarazada de Lorenzo, entonces fue algo que vivimos juntas y al final fue el único embarazo entre las dos que vivimos juntas, porque el de mi hija, ella no estaba aquí, y en el de su hija yo ya vivía en Madrid. Y nada, me ayudaron muchísimo. Mis amigas se aparecieron todas en el hospital, todas pendientes, todas me fueron a ver a mi casa. Entonces yo recuerdo la cesárea, porque claro, fue cesárea. Yo tengo 2 cirugías en la columna y yo fui muy sincera con mi ginecólogo y le dije, yo tampoco creo que sea necesario sufrir para ser mamá. Entonces yo quiero cesárea. O sea, yo no le veo necesidad al parto natural. Ninguna. Y yo quiero una cesárea, tengo 2 cirugías en las cervicales, entonces, y me dijo, ay, bueno, o sea, ni te lo plantees, ¿qué quieres tú? Tú dime qué quieres, y además el seguro y tal, yo quiero. No tuve una contracción en mi vida, no sé qué es una contracción y lo sabré, no tuve dolores de parto, no me hicieron la episiotomía, no me rasgaron por ningún lado. Lorenzo nació, o sea, limpio, limpiecito. Entonces... incluso me pusieron música y estuvimos hablando durante la cesárea. Me acuerdo la canción con la que nació Lorenzo así perfectamente. Y no sé, fue igual un posparto. Fue duro en cuanto a la recuperación. O sea, sí, porque obviamente te abren como caballo en una cesárea. Pero fueron 15 días y luego todo poco a poco, o sea, duró tiempo hasta que todo más o menos se ajustó en mi cuerpo y en mis hormonas y demás. Yo tomé la decisión de lactar y lacté a Lorenzo los primeros 4 meses, lactancia exclusiva. Yo regresé a trabajar y empezamos con el proceso de destete, que nos duró pues otros 6 meses o algo así, ¿no? Tuve también la fortuna o no de producir una cantidad de leche bestial, que incluso ya cuando lo dejé de lactar al 100%, todavía él tomó 3 meses más de mi leche congelada. ¡Wow! O sea, yo tenía un banco ahí. Sí, claro. Pero era algo que yo quería hacer, que yo había tomado la decisión de hacer, y yo respeto a las mujeres, que conozco muchas y amigas mías, que han decidido, no, me tomo la pastilla. Y, o sea, yo creo en los beneficios que tiene la lactancia materna. También creo que hay una frontera muy delgada entre la lactancia para lo que es y que tenga el niño 6 años y siga lactando, ¿no? O sea, yo creo que hay una línea ahí muy oscura, que hay un momento en el que dices, bueno, para mí fue así, o sea, lo mejor que yo pude decidir. Fueron 4 meses exclusiva y luego le iba quitando tomas, yo volví a trabajar, me sacaba la leche en la oficina, que también me dieron todas las facilidades para todo el tema ese. Y nada, lo hice no por presión social ni porque alguien me obligara. Yo leí, yo investigué. También al principio fue muy complicado. He tenido la oportunidad de ayudar a 2, 3 amigas en México a distancia, de contarles mi experiencia con la lactancia, y hemos logrado lactancias exitosas con las 3. ¡Wow! Entonces, a distancia, y cuéntame cómo, porque son tips que
uno lo ve en las pelis y dices, ay, pues naturaleza total. Por supuesto que no. O sea, el niño llega, se agarra y ya. Por supuesto que no. El niño tiene que aprender a agarrarse y tú tienes que aprender a cómo se tiene que agarrar. Y truquitos y mañas, y había cosas que mi mamá me decía, por ejemplo, ay, lávate cada que le das. Esas son de las peores cosas que puedes hacer porque el agua te reseca el pezón, por ejemplo. O ponte, quién sabe, que mi mamá me limpiaba el pezón con bicarbonato y agua. O sea, jamás, ¿no? Y estos encuentros con mi mamá a veces eran muy desencuentros porque a ella se lo había hecho su mamá, su tía, ¿no? Y yo era como, mamá, no, la ciencia ha avanzado, o sea, yo voy a lactar, pero a mi manera, como yo he aprendido de lo que he leído, de lo que me enseñó la del parto y de lo que tal. Porque a pesar de que no tuve parto, fui a un curso de preparación al parto donde me enseñaban todo esto. Entonces, creo que fue una maternidad, la de Lorenzo, como muy, muy decidida por mí, muy libre. Ángelo nunca me emitió un juicio de, pues es que yo creo que le das mucho, no le das mucho, o le quieres hacer los horarios así, muy así. Yo creo que no. Siempre lo que yo decidí en cuanto a mi cuerpo, en cuanto a Lorenzo, y esa etapa de ser mamá el primer año, posiblemente, lo único que tuve de él fue apoyo. O sea, siempre. Siempre. Bendita educación de Cerdeña, cada día lo sé. Siempre, la verdad. Y al año de Lorenzo nos mudamos a Madrid. Entonces, claro, cuando nos mudamos yo tenía muy claro en mi cabeza que yo quería otro hijo, pero que en ese momento pues estaban pasando muchas cosas, ¿no? Y yo lo hablé una vez con él y obviamente me dijo, bueno, no, espérate tantito, o sea, nos acabamos de mudar. Y yo, pues de una vez, o sea, no estoy trabajando y tal, y Lorenzo ya tiene 1 año y medio. No, espérate. Y yo creo que le daba un poco el vértigo, aunque nunca me lo ha confesado, pero yo creo que le daba el vértigo de que yo no estaba trabajando. Él nunca había estado acostumbrado, o sea, nunca me había visto no trabajar, porque en México yo he trabajado siempre, desde que entré a la universidad. Y yo creo que el sentir toda la carga y toda la responsabilidad del solo de los 3 le daba vértigo, aunque nunca me lo dijo. Y por eso del segundo hijo como que ya no le parecía tan buena idea, pero yo le recordé nuestro trato. Entonces estuve yo en un proceso para un trabajo que al final pues aquí funciona igual que en México, el dedazo y el conecte y la palanca, aquí le llaman el enchufe, y al final acabó un enchufado y no acabé yo. Y le dije a Ángelo, mira, esta es una señal divina del universo de que es el momento de buscar otro bebé. Entonces no creas que es súper convencido, pero le dije, teníamos un trato, yo no quiero que Lorenzo crezca solo, encima que ahora ni siquiera estamos en México, estamos aquí, yo no sé cómo va a ir la vida y yo no quiero que Lorenzo crezca solo aquí en Madrid, que no tiene a nadie y no tenemos a nadie, porque aquí no había familia de ninguno de los dos. Nosotros nos venimos a vivir a Madrid porque le ofrecieron llevar un restaurante, como te decía, él es chef, y le ofrecieron una apertura aquí de una persona con la que él había trabajado antes de ir a México. Él vivió en Madrid 3 años, y entonces igual me dijo, ¿cómo ves? Me están ofreciendo esto, y yo le dije, mira, vamos a analizarlo. Obviamente la visión de decir nos vamos, no nos vamos, también influyó el que yo estaba embarazada cuando le hicieron la propuesta, porque yo pensaba en la seguridad, ¿no? Yo pensaba, voy a tener un hijo. Las cosas en México ya en aquel entonces estaban complicadas con el tema de la seguridad, de los secuestros de los niños y demás. Y pues no sé, yo siempre había traído el gusanito de vivir en Europa, de vivir fuera de México sobre todo. Y le dije, al final decidimos que sí, nos tardamos 1 año porque yo quise hacer todo con calma y organizado y no irme porque a mí nadie me estaba corriendo de México. Yo tenía un buen trabajo, él tenía un buen trabajo, o sea, una pareja normal, que estaba yo embarazada. Y le dije, bueno, vamos a ir ahorrando para esto, vamos a organizarnos de esta otra manera y demás. Y por ese motivo nosotros llegamos a vivir a Madrid. Y yo obviamente tuve que dejar mi trabajo, que ha sido de las cosas que echando la vista atrás 10 años, yo creo que son las 2 cosas de las 2 cosas que más me ha dolido. La primera ha sido dejar mi trabajo. Más que mi familia, más que la comida, más que mis amigas, mi trabajo ha sido, o sea, un punto de inflexión. Porque, a ver, al final tu familia, tú que vives fuera, pues siempre está de una manera o de otra, ¿no? O sea, no la pierdes. La tienes de otra manera, pero no la pierdes. Amigas, pues sí, pierdes amigas a lo largo de los años, o las que creías muy amigas, y a lo mejor las que no creías tan amigas, te das cuenta que siguen ahí,
pero el trabajo sí lo perdí, o sea, lo perdí para siempre. Aquí ese banco no existe, entonces ha sido como mi pérdida más grande en estos 10 años, ¿no? Y pues nada, al final decidimos que pues íbamos por otro bebé. Tuve la misma suerte que con el primero, que 5432, estaba yo embarazada a los 2 meses. Ya tenía yo 34 años. Yo quería, o me hubiera gustado que si llegaran menos, pero al final, bueno, pues no pudo ser así. Y se llevan 4 años. Y cuando me enteré que estaba yo embarazada de Alesia, me enteré en Cerdeña, de hecho, un verano. Y ahí me di cuenta que estaba yo embarazada. El primer retraso, que ni siquiera fue retraso, me di yo cuenta a las 2 semanas. Porque he sentido las mismas cosas las 2 veces y han sido muy, muy puntuales. Me hice la prueba, o sea, una semana antes de que me tuviera que bajar, y me di cuenta que estaba embarazada. Y eso, estábamos en Italia, estábamos visitando a la familia, que hemos tenido la oportunidad de irnos todos los veranos para Cerdeña. Y entonces, pues nada, era como de, sí, me acuerdo cuando se lo dije también, íbamos a la costa de Portocervo a ver un amigo de él, y en la carretera le dije, oye, por cierto, ¿me hice la prueba? Porque ninguna de las 2 veces me hice la prueba con él, porque a mí me daba cosa, ya sabes, el estar como que con la emoción y que al final fuera negativa, y las 2 pruebas fueron positivas. Como, exacto, entonces yo no me hice ninguna de las 2 pruebas con él, la compré sola, me la hice sola y llegué con la prueba las 2 veces y le dije, mira, y entonces le dije, oye, me hice la prueba en la mañana antes de que saliéramos y estoy embarazada. Lorenzo venía dormido, tenía pues que 3 años, y como que no creía que fuera así tan rápido otra vez, pero pues no sé, y bueno, fue así como un torbellino. Yo empecé a vomitar otra vez inmediatamente. Regresamos a las 2 semanas de la noticia a Madrid, y la verdad es que a partir de ahí fue muy complicado, nada que ver con el otro embarazo, porque a pesar de que yo vivo donde hablamos nuestro idioma, es nuestro idioma sí y no es nuestra cultura tampoco. Aquí hay muchas cosas que se hacen de una manera diferente, yo no sé si mejor o peor, pero distinto a lo que yo ya había vivido. Entonces fue todo muy difícil. Por ejemplo, la primera consulta, cuando regresamos de Italia, a los 2 días yo empecé a sangrar, entonces fui a urgencias, me hacen el ultrasonido, y lo primero que me dice el doctor que me hizo el ultrasonido fue, bueno, aquí como no hay corazón, yo no puedo decirte que estás embarazada. Y yo, oiga, ¿cómo? O sea, yo estoy, a ver, la prueba dice que sí. Me dice, sí, pero es que como todavía no hay corazón, o sea, estás de nada, de 2-3 semanas, o sea, yo qué sé, aquí no hay corazón que lata, y hasta que eso no tenga corazón, tú no estás embarazada. Y yo, ay, chinga, ok, está bien. Me regresé llorando, yo no sé si del shock, del estás pero no estás, de la cero empatía, del cero... A ver, yo no es que quisiera el apapacho al que yo estoy acostumbrada, pues yo ya tenía aquí viviendo 5 años, o sea, yo ya sabía más o menos cómo funcionan las cosas aquí, pero caramba, así decirme de golpe, vengo porque estoy sangrando, tengo una prueba positiva, y decirme que no estoy porque a la cosa esa no le late el corazón, pues sí fue un poco duro, la verdad. Oye, y encima, tú tenías derecho al... ¿Cuál era tu estatus migratorio en ese momento? ¿Era yo desde que llegué, como Ángelo es italiano, yo llegué con la residencia de familiar de comunitario. Y tenía años que habíamos solicitado la nacionalidad italiana para mí por matrimonio desde que nos casamos en México, pero en ese momento yo no la tenía, pero tenía mi residencia de familiar comunitario. Entonces tienes acceso al servicio de salud. A todo, sí. Inclusive yo decidí atenderme por un servicio privado, porque desde que llegamos, pues no sé, eso es muy mexicano, ¿no? O sea, el seguro privado, y aquí es muy barato, o sea, en comparación con México, y decidí que tuviéramos el seguro privado, porque además, pues, eventualmente viajamos, y ese seguro privado nos cubre cuando estamos fuera, y para mí, no sé, es a lo que yo estoy acostumbrada, y no escatimé ni siquiera en, ay, pues nos quedamos con el público, que el público es muy bueno aquí, muy bueno, es de los mejores sistemas sanitarios en el mundo, pero no sé, pues yo estoy acostumbrada a otra cosa, no esperar, por ejemplo, en el público te atienden ginecólogos diferentes, depende a qué hora te den la cita y el que esté de turno, y yo no quería eso, yo dije, no, yo quiero mi ginecólogo, y estuve buscando un ginecólogo que me convenciera durante los primeros 3 años hasta que lo encontré. Y yo quería un embarazo pues parecido a lo que ya había tenido en México, ¿no? Porque
tuve que ir por lo público también, porque yo al final decía, si algo pasa o si hay algo muy grave, el mejor hospital es el público. Y si no tienen mi historial y si no saben todo lo que ha pasado, pues tampoco, o si necesito una medicina muy cara, me la subvenciona el gobierno. Por el privado no te pagan, te pagan las consultas, el seguro, pero no te pagan las medicinas. Entonces yo por eso decidí llevar mi embarazo, el de Alesia, que se llama mi hija, por el público y por el privado. Entonces empecé yo a ir a las consultas, ¿no? Obviamente, pues Ángelo no me podía acompañar como en México, porque claro, había solo un sueldo, había que cuidar ese trabajo al máximo, y yo entendía que pues encima los horarios no eran compatibles, y prácticamente ese embarazo, pues él me habrá acompañado, no sé, a 2 o 3 consultas a lo largo del embarazo. Además, en ese inter, cuando yo me enteré que estaba embarazada, cuando yo ya habíamos regresado de Italia, pues a los 2 meses nos enteramos que su hermana, mi cuñada, tenía un cáncer muy agresivo en el cerebro. Entonces fue llevar el cáncer de mi cuñada y mi embarazo a la par en temporalidad, ¿no? Yo sentía como que él tampoco se sentía con el derecho a estar tan feliz por su bebé, porque por el otro lado tenía toda la pena y toda la tristeza de lo que estaba pasando conmigo. Y yo también por esa situación nunca quise presionar de oye, acompáñame, oye, ven, oye, vamos, llévame, tráeme. No, y además todo aquí es muy cerca, yo vivo en el centro de Madrid y todo es caminando y está organizado para que las vidas se hagan por barrios, como le llaman, barrio, ¿no? O sea, todo es lo del barrio. Que a mí bien hasta cierto punto, pero yo, o sea, me estresa mucho, me siento muy enjaulada, ¿no? Muchas veces, yo por eso siempre voy, vengo, subo, bajo, pero es verdad que para estas cosas funciona muy bien. Entonces yo tenía el médico caminando, al ginecólogo caminando, 4 farmacias alrededor de mi casa, el hospital caminando, o sea, yo he ido a urgencias muchas veces caminando, o sea, porque de dentro del centro de Madrid no te sirve el coche, hasta es inútil más. Y no tiene ningún caso. Entonces parte del charming de la vida europea era evitarnos el tráfico, el coche, todo el desgaste y tener una mejor calidad de vida que pasa por ahorrarte el tráfico, ¿no? De la Ciudad de México. Claro. Entonces pues íbamos viviendo esto a la par y ya que tuvo corazón y me declararon formalmente embarazada. Nada, pues las vitaminas y tal, el ultrasonido y bueno, yo ya había empezado a vomitar, o sea, yo sabía que con corazón o sin corazón yo estaba embarazada porque yo ya había empezado a vomitar como la niña del exorcista otra vez. Le hablé a mi mamá y le dije, oye, por favor, ven, ayúdame, no me ayudes a mí, más bien ayúdame con Lorenzo porque es que yo no puedo, o sea, no soy persona, me arrastro por la vida, o sea, no puedo. Afortunadamente en ese momento se coincidió que todo se pudo y vino mi mamá a estarse, pues yo creo que, no sé, 2-3 meses, yo creo. No, sí, por ahí. 2 meses, yo creo, cuando estaba embarazada, algo así. Vino, me ayudó con los encontronazos que eventualmente hemos tenido siempre. Lorenzo es el primer nieto de mi lado, entonces pues bueno, la luz de sus ojos, lo ha consentido y maleducado todo lo que ha querido pero yo creo que hay límites dentro de eso, los cuales ella pasaba, porque además no es que, bueno, lo maleducas un domingo que voy a comer a tu casa, no, es que estás viviendo conmigo y eres parte de su educación y eres tú la que estás en mi casa y yo hay cosas que no voy a tolerar. O sea, entiendo que hagas tu rol de abuela, pero tu rol de abuela pasa por un límite, porque no es que nos vemos cada 15 días o no es que le das un chocolate de más, no, es que haces parte de la educación porque estás viviendo aquí. Y eso ella nunca lo ha entendido. Entonces cuando se fue, de las cosas positivas que yo creo que es pasar la maternidad fuera es pues que tú eres ama y señora, ¿no? O sea, siendo mi mamá yo decía, es que no puede ser, o sea, no puede no establecer, que no estemos de acuerdo en establecer límites, porque luego ella se va y la bronca me la trago yo, porque no puede salir con ella y que le compre lo que quiera, porque no puede darle de comer lo que quiera, porque pues no, es eso, que no se queda un día, que está viviendo aquí. Una vez me acuerdo que Lorenzo me dijo, estaba yo embarazada y Lorenzo me dijo, no voy a salir contigo, mamá. Y yo, ¿por qué? Porque tú nunca tienes dinero. Y yo, ¿cómo? Porque claro, cuando él me decía, ¿me compras algo? Yo, no traigo dinero. Y me dice, pero la abuela sí. Vamos, y si yo le pido algo, me compra. Entonces eso quiere decir que ella tiene dinero y tú nunca tienes dinero. Yo ya no voy a ir contigo. No me convienes. Sí, es mal negocio.
Y yo, no, o sea, a ver, no es que no tenga dinero para comprarte, y ahí cambió un poco mi chip de cuando le doy yo explicaciones a mis hijos, ¿no? ¿Por qué no me compras? Ay, porque la respuesta más feliz es, ay, no traigo dinero. No, ¿por qué no me compras? Pues porque, una, no te hace falta la pelota de plástico tal, porque ya tienes, en casa. Porque no es tu cumpleaños, no es Navidad, porque no queremos educarte en un concepto consumista, porque no puedes nada más estar pensando en comprar, ¿no? Porque tienes que aprender a tolerar la frustración de que la gente te diga que no en general en tu vida, porque te va a pasar muchas veces. Y mejor que aprendas ahora que a los 30 como yo. Entonces, mejor que no. Ah, bueno, y mi mamá, o sea, fue súper estricta con nosotras. Entonces yo decía, bueno, pero claro, entiendo un gustito, ¿sabes? Ay, me compras un helado de vez en cuando. Pero eso de todos los días me compras, todos los días quiero algo, un juguetito, una mugre que no es ni siquiera lo que vale, porque me da igual lo que puede costar. Pero es el hecho de que el niño se sentía que todos los días le compraban algo. Que era su derecho. Ajá, y es como, ay, ella sí, tú no, ay, mira, yo a ti no te quiero porque pues tú no. Y además los niños son súper listos y saben perfectamente de quién tirar y hasta dónde tirar y cómo tirar. Entonces yo ahí dije, mira, ¿sabes qué, mamá? Hablé con ella y es que es mi nieto y el drama telenovelero y demás. Y bueno, total, se regresó a México, ¿no? Y es verdad que fue un embarazo pues duro porque ya no era el primero, ya tenía yo al otro, encima Ángelo con los horarios de restaurante y de chef que es que no existe nunca, yo yendo a sola a enfrentar todas estas cosas de visitas y de ultrasonidos y de análisis y de sangre y análisis, y luego como decidí llevarlo por los dos lados, esto implica, claro, 2 veces cada cosa. Recibí, pues eso, me picaban una vez para sacarme sangre para no sé qué prueba y me tenían que picar otra vez y me hacían un ultrasonido aquí y otro ultrasonido allá y paralelamente llevar la enfermedad de mi cuñada. Entonces fue muy duro, fue un embarazo que pasé muy en solitario, muy en solitario. Yo aquí realmente no tengo grandes amigas. Yo te podría decir que tengo, no sé, 2 o 3, que en ese momento no conocía yo a una, de las que hoy es una gran amiga mía, una chica inglesa que se llama Steph, que es bastante, no sé, tiene muchos años menos que yo, 30 y que tendrá 32 yo creo, o 33. No la conocía, ella vive aquí. Tengo otra amiga, muy buena amiga mía, inglesa, que ahora vive en México, Tess, pero que, a ver, se volvió muy buena amiga mía, pero igual dentro de su carácter y de su cultura, pues había ciertas cosas que no. Y nuestra relación está construida en inglés, entonces, a ver, yo hay términos técnicos de embarazo que no te los puedo explicar en inglés. O sea, yo puedo sostener una conversación de café y tenemos, pues eso, 10 años, porque la conocí cuando llegué, siendo amigas y hablando en inglés todo el tiempo, pero hay ciertas cosas que es complicado expresar en otro idioma y tú lo sabes mejor que yo. Entonces, pues sí, nos veíamos y tal, y ella estaba precisamente buscando otro bebé en el segundo, en aquella época, y pues a ver, era como ella estaba en lo suyo, buscando bebé, ella se tardó más, y yo estaba con lo mío, con un embarazo complicado, sola y tal, y no tenía yo de quién echar mano absolutamente para nada. O sea, yo tenía que salir, mira, la guardería de Lorenzo me quedaba, o ya era el kinder, no me, ya creo que ya era el kinder, me queda 1 kilómetro, ¿ok? Que yo en paso normal, porque siguen yendo a esa escuela, hago 18 minutos, 15 minutos caminando. Pues salía yo 45 minutos antes, porque me tenía que sentar a cada nada, iba yo arrastrándome, o sea, cargándome la pierna de la asiática. Y luego llega el invierno, ¿no? Súper divertido, porque encima vas con el abrigo, el gorro, la bufanda, el guante, o sea, la panza, o sea, no tenemos inviernos crudísimos como los que puedes tener tú en Canadá, pero a ver, que son inviernos, o sea, que al final no es como en México que te echas una bufandita, tu chamarra y ya. Una chamarra ligera y ya, claro. O sea, aquí cuando hace frío, a ver, no baja como allí, no estamos en el norte de Europa, pero frío, hace frío, o sea, podemos bajar a -5 y eso es frío. Salir a caminar con -5 es frío, y encima niño, mochila, bolsa, no sé qué, o sea, y claro, todo encima de mí porque yo soy mi cajuela, ¿sabes? Entonces, y pues el niño finalmente es niño y mamá ya me cansé y mamá ya no quiero caminar y tal. Entonces
Pues sí, fue eso, fue un embarazo muy solitario, fue una maternidad muy abrumadora, muy cansada, muy desgastante. Físicamente pues lo mismo, vómitos que me duraron más tiempo, el tema de la ciática y nada más. O sea, yo digo, menos mal tuve 2 cosas porque me dan más y ya con esas ya estaba yo medio muerta, ¿no? Seguro. Le tocó a Lorenzo, me acuerdo mucho esa vez, hay un ultrasonido que te hacen de las 12 semanas, o si las 12 o las 20, no sé, fue en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya a la mitad del embarazo, sí, a las 20 semanas por ahí. En el que hacen como todas las mediciones estructurales, ¿no? Justo ese fin de semana habían operado a mi cuñada en Italia, Ángelo se había ido y yo estaba sola. Y ese ultrasonido daba la casualidad que era en un hospital súper especializado y no sé qué, y él está por el Bernabéu, por el estadio de fútbol, que a mí me quedaba pues no precisamente cerca, o sea, no era una distancia caminable. Entonces me fui con Lorenzo, la verdad es que no me acuerdo, yo creo que me fui en taxi, sí, yo creo que sí me debería ir en taxi, pero me equivoqué de dónde me bajé y entonces me tocó la cuesta del estadio, que era así, la subida. Yo llevaba a Lorenzo en carriola, una carriola ya muy ligerita de tijera, que casi me servía a mí más de andadera que de carriola. Y llego al hospital, bueno, ya después de que vi que me confundí, sudando, eso, diciembre, el gorro empapada, pero con frío, fatal, la panza, grande, no como la de Lorenzo, pero bueno, panza ya de 5 meses. Y lo primero que me dice la mujer, muy amable, ¿por qué has traído a tu hijo? ¿Que no tenías con quién dejarlo? ¿Sabes que no pueden entrar niños aquí? Y yo, mira, no tengo con quién dejarlo. ¿Pero qué? ¿No tienes tíos, primos, amigos, hermanos? No me estás escuchando, no soy de aquí, soy extranjera y no tengo. Y el papá está con su hermana que le están operando de un cáncer en la cabeza. Y yo no tengo con quién dejar al niño. Y no conoces a una niñera. Explicación. Además, y no conoces a una niñera, no podías pagarle un par de horas para que se quedara con él. Y yo, mira, no voy a dejarle a mi hijo a quien no conozco, no tengo por qué estarte justificando, no me voy a tragar al niño porque ya me tengo uno allá adentro, entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, no puedo dejarlo con nadie. Lorenzo, oyendo todo esto, él no se acuerda obviamente, pero me ponía una carita como diciéndome, no, o sea, ¿qué está pasando? Fue muy, muy, muy incómodo ese momento. Y le dije, y no pienses que lo voy a dejar en la sala de espera. Mi hijo va a pasar conmigo a la ecografía. O sea, a ver, que no me van a abrir ahora mismo, que es un ultrasonido. La doctora, afortunadamente, otra cosa, o sea, cuando me abrió la puerta y le dije, lo siento, he tenido que traer a mi hijo. Y me dijo, no te preocupes, esperemos que se porte bien. Sentaron a Lorenzo, o sea, me acostaron a mí y había un banquito, lo sentaron ahí, tenían la tele, la pantalla arriba en el techo. Y entonces me fue haciendo un ultrasonido que se tardó muchísimo, como 1 hora, y me lo hizo increíble, me explicó la medición y tal y cual y cómo era, todos los parámetros, y aquí está la nariz y el fémur y el brazo y las piernas, todo como 45 minutos en el ultrasonido. Yo ya sabía que era niña porque mi ginecólogo muy pronto nos lo había dicho, pero nos dijo, no digan nada porque hay un margen de error importante, pero estoy casi seguro que es una niña. Y ahí le dijeron a Lorenzo, y de eso sí se acuerda Lorenzo, de haber visto a su hermana en la pantalla y de que le dijeran que era una niña. De eso sí se acuerda. Y esas cosas que me tocaban vivirlas con Ángelo, pues las viví con Lorenzo, porque yo no tenía más compañía. Entonces fue muy duro, muy, muy duro, muy duro. Yo no tuve una red de apoyo, yo me sentía mal y pues yo solita me la curaba, me la buscaba, me terapeaba y yo, claro, y tampoco tenía aquí quien me ayudara, ¿no? Porque aquí cuesta mucho más de lo que cuesta en México y porque yo decía, si no estoy trabajando, yo no me sentía como con el derecho de destinar recursos a eso, que a ver, ese es un tema mío malentendido, porque al final pues era o sea, en ese momento pudo haber sido una necesidad, pero de todas maneras, aún así, pues sí fue muy, muy complicado. Se acercaba el momento en el que Alesia iba a nacer. Pudo venir mi hermana llegó antes, me ayudó muchísimo con Lorenzo. Mi mamá llegó a los 2 días que Alesia nació. Fue una cesárea, también fue la segunda cesárea, y yo le dije al doctor, oiga, yo quiero que entre mi marido. Y el doctor me decía, es que aquí no entran a las cesáreas. Y yo, pues me vale madre, ¿cómo le explico? Porque ha entrado a la de mi hijo en México y yo no quiero que desde el día 1 haya diferencias. O sea,
Ya ha habido diferencias en el embarazo, no quiero más diferencias. Y me decía, no, Mónica, es que aquí solo los papás entran en los partos naturales. Y yo, pues no me interesa, o sea, yo no. Y hasta el día en que Alesia nació, me dijo, pues lo que diga el anestesista, el anestesiólogo. Y me dijo, el anestesiólogo no quería. Y me decía, no, es que si se pone mal o si le da algo, si se siente mal o si le da ahí como el telele, ya sabes. Y yo, pues no me interesa, o sea. Y entonces le dijo, Ángel, te voy a dejar pasar, pero como si te mueres, o sea, no me importa, tú no existes. Sí. Eres un mueble, parte de la decoración en el... Y, claro, o sea, yo ya ahí calladita y bueno, menos mal, o sea, porque además era lo que yo quería, ¿no? O sea, yo estaba emperrada en que lo dejaran entrar. Obviamente no fue todo el charming como en México, que él cortó el cordón umbilical, que le dieron una batita que decía soy papá, felicidad, o sea, toda la gringada esta que tenemos ahí nosotros. No, pero bueno, entró, ¿no? O sea, y además silencio sepulcral, un quirófano, nada que ver con el quirófano en México, que, o sea, Lorenzo nació en el Médica Sur de las Lomas y era un quirófano, pues, o sea, aeronáutico. Esto era un cuartucho con un cuadro de una virgen por ahí. Párale, ¿no? Y yo decía, y esto es un hospital privado, tío, ¿en dónde? O sea, por favor. De primer mundo, en un país europeo. Ajá. Sí, claro. Y en una capital, ya no digas tú en un pueblucho de Toledo, yo qué sé. No, estoy en la capital de España, en un hospital privado. Hice un cuartucho, o sea, sí. Había un plafón muy, muy grande, o sea, el de arriba, y se veía todo perfecto, o sea, era como un espejo. Uh-huh. Entonces ya yo dije, bueno, tengo dos opciones, o miro todo lo que me van a hacer, porque yo sabía que yo no iba a tener ya otro hijo, o me doy la vuelta y cierro los ojos y entonces me armé de valor y vi toda la cesárea, toda. Vi cómo me cortaron, cómo me tiraron de todos lados, cómo la sacaron. Cosas buenas, aquí hacen el contacto piel con piel, que es súper importante y muy valorado. En México yo no lo tuve con Lorenzo. Es decir, Lorenzo nació, Ángel le hizo toda la parafernalia esta del cordón y tal, y se lo llevaron al cunero. O sea, me lo puso un momentito y se lo llevaron al cunero, ¿no? Con el poli y Ángelo. Y aquí eso no existe, o sea, por lo menos en los hospitales que yo conozco aquí en España, el cunero no existe. Y entonces apenas la sacaron, le hicieron el Apgar, lo mismo, la envolvieron y me la pusieron. Y es que yo me la quedé ahí, no sé, 2 horas. Conmigo, o una hora. Esa experiencia yo en México no la tuve con Lorenzo. Entonces me la quedé, Ángelo se quedó conmigo, sí ha de haber sido como 1 hora. Y luego llegó un carrito, o sea que era la cuna obviamente, le dijeron, bueno, deposite aquí a la niña. Y así le dijeron a Ángelo. Y le dijeron a Ángelo, pues te la llevas a la habitación. Y Ángelo se me queda viendo y me dice, ¿así ya? Pues, y le dice la enfermera, pues, ¿qué quiere usted? O sea, es su hija. Oiga, o sea, son muy bruscotes. O sea, o sea, en ese sentido, la verdad es que Dios de mi vida. Y me dice, y además, pero Ángelo se quedó así como si fuera el primero. Y yo, pues vete y espérame ahí. O sea, yo no sé esta gente aquí cómo funciona el protocolo. No sé, pero pues vete y ahí. Y pues, ¿qué hago? Nada, pues no llorará. Pues está como, o sea, no sé. Bueno, y ya salió del quirófano, pero o sea, abriendo la puerta así y todo, ya ves que o sea, que es un lugar esterilizado. Y salió con su carrito y se la llevó. Y entonces ya yo me quedé y me dice la mujer, bueno, pues ahora te vamos a coser. Y yo, bueno, ¿qué? Entonces pues ya me cosieron, con Lorenzo me durmieron, o sea, ya después de la cesárea y tal, que yo estaba despierta, me durmieron toda y me cosieron. Aquí no. Aquí o sea, yo estaba anestesiada, obviamente, tenía la epidural, pero no me durmieron. Entonces yo estaba platicando con la que me cosía, que no era el ginecólogo, era como la chichincle. Y yo decía, Dios, a ver cómo me deja esta tasajeada, porque mi doctor, o sea, se fue a desayunar. Entonces, pero bueno, yo dije, sí, es que es tan buen ginecólogo que dije, si el güey confía en esta mujer, pues por algo debe ser, ¿sabes? Entonces, bueno, no, pues hasta eso me cosió bien. Y tampoco hay postoperatorio. Me dejaron ahí, tirada en el cuartucho ese de quirófano, hasta que sentí las piernas. Y yo les dije que las sentí antes de que las sentí, porque yo ya me quería ir. Porque encima estaba yo despierta, viendo al techo. O sea, era como, yo ya me quiero ir de aquí, ya me quiero ir de aquí. Otra cosa muy mala, que aquí te dejan 24 horas sin comer a partir de que nace la criatura. ¿Por? No sé, nunca lo he entendido. La lógica, yo cuando le pregunté a la enfermera me dijo, es que si algo pasa y te tengo que meter una sonda o un tal, estás en ayuno. Y yo, a ver, ya nació, estoy bien, ya me cerraron, ya me cosieron, o sea, tengo hambre.
Y entonces aquí se usa mucho que claro, lo primero que comen las mujeres, a las que les gusta, es lo que le llaman el bocadillo de jamón serrano. Porque además durante el embarazo no lo pueden comer. Yo lo comía porque yo lo comía en México y a mí no me pasaba nada. O sea, yo comía sushi nada más sabiendo que el pescado estaba bien congelado y bueno, la gente se moría de verme tragar sushi embarazada. Pero era como, es por el anisakis. Si está congelado, no puede haber anisakis. O sea, estoy casada con un hombre que trabaja en alimentos. O sea, y si él no pone el grito en el cielo porque me trago el sushi, pues es porque se puede comer sushi. Lo mismo con el jamón. El jamón se supone que carne cruda no, pero en México no te prohíben comer jamón serrano en el embarazo, o al menos a mí no me lo prohibieron. Entonces, claro, yo moría de hambre y nada, le hablé a mi hermana y le dije, tráeme algo de comer, o sea, hazme un sándwich o lo que sea, porque esta gente me va a matar de hambre. Y entonces, pues ya me llevó algo de comer, llegó Lorenzo. Estuve muchos más días que en México, estuve 5 días en el hospital. Bueno, pero está bien como sí. Es una recuperación de una cirugía finalmente. Sí, o sea, estuvo bien, eso estuvo bien, pero la verdad es que fueron, o sea, cero amistosos con el tema de tener un bebé. O sea, no sé si es el hospital, si es el día, si fue la enfermera con la que caí o si es así. Yo vengo acostumbrada de otra cosa, eso también es verdad. O sea, por ejemplo, cuando el primer pañal que hubo que cambiarle a Alesia, entra el enfermero y le digo, oye, es que no me puedo levantar a cambiárselo, o sea, porque traigo la herida, estoy aquí tirada y no logro levantarme y mantenerme, porque en ese ínter además era como que Ángelo no estaba, mi hermana estaba con Lorenzo y estaba yo sola. Y ahora me dice, pues es tu hijo, es lo que hay. Y yo... ¿Era un hospital privado? Y te sí. Contestaron eso. Y yo ya sé, es mi hijo tarado, pues si lo acabo de parir yo, o sea, ya sé que es mi hijo. ¿De dónde crees que es esta herida? ¿La lipo? No. Por algún lado salió, o sea, ya sé que es mi hija y me dejó sola. Y yo le cambié el pañal a Alesia, pues ahí medio tullida, porque yo al final no acababa de sentir las piernas porque yo dije que sí y la verdad es que no. Entonces yo estaba ahí medio tullida, medio así. Y así le tuve que cambiar yo el primer pañal a Alesia, toda chueca, en la cama, volteada así a la cunita y con el pañal a mano, o sea, y además el primer pañal, o sea, es como la bomba atómica, o sea, del meconio. Oye, una pregunta a lo mejor un poco fuera de lugar, no sé si ya tienes la respuesta. ¿Eso no calificaría como violencia obstétrica? Debería, yo creo que sí. Yo en ese momento no tenía el concepto ese muy a la mano, pero yo creo que sí. Yo creo que sí podría ser. O sea, es decir, yo sabía que no me iban a llenar de apapachos, de de tal, como somos en México, pero no me esperaba una brusquedad innecesaria, creo yo. O sea, no de esa manera. Entonces... Es que a mí desde mi ignorancia, a mí me suena a violencia obstétrica. O sea, acababas de tener un hijo y físicamente necesitabas ayuda. Sí, claro, y ya no conmigo, o sea, era algo de la bebé. Claro, exacto. Entonces, y además yo, por ejemplo, cuando nació Lorenzo sí pedí que se lo llevaran en la noche y aquí te lo dejan, o sea, no hay opción porque no hay cunero y es tuyo y ahí tú verás, o sea... Entonces fue muy devastador porque, claro, mi hermana se quedó en las noches porque Ángelo se quedó con Lorenzo aquí y claro, yo no descansé nada porque me pegaba a la niña para que comiera porque también decidí lactar con ella exactamente igual que con su hermano y no hubo tregua nunca, no hubo descanso, no venía la enfermera a ayudarme a levantar, no venía la otra enfermera a decirme, oye, o sea, no, era como, yo tengo que venir a ponerte la cosa del suero y ya está. Ahí se acabó mi labor. Ya está, o sea, la hija es tuya, te la tragas tú y si te quieres parar al baño, pues mira, ahí está el brazo de la cama, párate. Y yo así de... Ay. Por eso se me hicieron muy largos los días en el hospital. Claro. Y no sé, estuve 4 o 5 días. Yo entré, Alesia nació un sábado y yo salí un miércoles. Como pues para eso te hubieran dejado irte a tu casa. Pues sí. Quizás si hubieras tenido un poco más de apoyo porque estaba tu hermana. Exacto. Y mi mamá llegó a los 2 días. Entonces, no sé. Pero fue muy frío. Lo sentí muy... ¿Sabes? Estás teniendo un hijo. Violento, o sea, ¿sabes? Estás teniendo un hijo, no me estás haciendo el favor. No sé. O sea, no sé. Además, bueno, a lo mejor yo, igual que tú, yo fui muy consentida en ese sentido.
por parte de mi papá, cuando era niña tuve servicio médico privado y luego cuando empecé a trabajar tuve también servicio médico privado. Entonces, igual, estoy acostumbrada al trato de Médica Sur, del Hospital Ángeles, no porque yo tuviera el dinero para pagarlo, sino porque estaba cubierto por mi servicio. Ajá, sí. Pero a mí me parece, no sé, me parece violento e indignante que alguien te trate así, porque a lo mejor estoy acostumbrada a que cuando recibes servicio privado tienes el derecho a exigir porque estás pagando por eso. Pues sí. Pues no, aquí no. Fueron muy bruscos, la verdad. Fueron un poco empáticos, siento yo. Y encima que estás con la hormona como la traes, ¿no? Que estás que das la leche, que no te baja, que sí te baja. Que yo además, pues eso, estaba mi hermana, pero que en realidad mi hermana se estaba encargando de mi otro hijo. Ángelo tenía 2 meses de paternidad y al final decidió tomarse 2 días. Porque claro, el del restaurante le dijo, pues es que eres el único chef y ¿cómo te vas a ir 2 meses? O sea... Y esa también fue una violencia porque, claro, los 2 meses que te vas te los paga el Estado. Entonces Ángelo le pudo haber dicho, yo me largo, pero claro, era lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un sueldo, hay que cuidarlo, mejor no vaya a ser, y un poco con el temor es, estamos solos, no tenemos a nadie, tú no estás trabajando, tú no tienes una maternidad, un maternity leave pagado, entonces, bueno, está bien, ok, me voy a tomar 2 días de vacaciones. Qué presión para él también. Entonces, sí, o sea, él es muy cerrado en muchas cosas y nunca lo hemos hablado así a profundidad, pero yo creo que para él fue también encontrarse en una posición muy incómoda, o sea, yo trataba siempre de hacerle fácil la vida en cuanto a los tiempos, yo me encargo de la casa, yo me encargo de los niños, yo me encargo de esto, yo me encargo de lo otro, pero para él desde su lugar, yo creo que fue una posición pues complicada. Y además estaba lidiando todavía con el asunto de su hermana. Claro, la enfermedad de mi cuñada seguía avanzando, o sea, ya la habían operado y demás. Entonces, pues bueno, nació Alesia y vino mi mamá, mi hermana se fue a la semana, mi hermana vino solo una semana, vino mi mamá, que estuvo 1 mes, y la verdad es que, o sea, vino y como que lo otro ya... Tuvo tiempo para meditarlo y vino muy bien, como cuando Lorenzo. Me ayudó muchísimo, las lavadoras, esto, lo otro, el niño, me hacía de comer, deténmela, sacarle el aire, me ayudaba a bajar, porque claro, bajábamos con todo el desmadre, la carreola, el bambineto que va en la carreola, que no sé qué, porque pues claro, aquí el paseo en el famoso carrito pues es sacramental, ¿no? Y además Alesia perdió mucho peso, que le costó mucho trabajo recuperar al principio. Y entonces había que irla a pesar cada 2 días al centro de salud. Entonces había que irla a pesar y cada 2 días le llevaban un registro de peso. Y luego, además, empezaron los cólicos muy pronto, que Lorenzo también tuvo cólicos. Aquí no existe medicina para el cólico. No, así tú dasle así. Y yo, oiga, no, o sea, denme por favor. Y yo en México me acuerdo que le dábamos medicina a Lorenzo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿No era Espaven? Exactamente, el Espaven. Sí, es una maravilla. Exactamente. Aquí no, medicina a un bebé, no, sacrosanto, jamás. Se tiene que estar muriendo el niño para que le den algo. Y yo creo que en México se peca de un exceso de medicina, pero aquí se peca de un exceso de no medicina. Yo no conseguí Espaven por ningún lado. Fue una época en que nadie que yo conociera iba y venía a México, o sea, nadie. Y bueno, cuando nace Alesia, lo que sí tenemos unos amigos italianos, una de mis mejores amigas que vive en Cerdeña, que es de allí, me trajo algo parecido que existe en Italia y fue lo único, pero haz de cuenta que era a lo mejor como 1/3 de dosis del Espaven, o sea que eso en verdad poco le hacía. Y se acerca, Alesia nació en abril y hablé con mis papás y me dijeron, vente a México, o sea, y yo dije, por supuesto que sí, ¿a qué me quedo aquí a pasar el verano? 40 grados hay en Madrid y 45 todo el verano. Encerrada porque no puedo sacar a una bebé con esas temperaturas. Claro. ¿Y qué hago con el otro? Voy a matar a alguien, pobre o sea, también, claro. Tiro a 2 niños por el balcón. Entonces mi papá me dijo, vente, vemos cómo lo hacemos, aquí te echamos una mano y no sé qué, y le dije, yo no me voy a ir, y me dijo, sí, vete, o sea, ¿podemos hacerlo? Sí, tal, sí, pues me fui yo sola, que a mí me dicen, pero estás tú loca, ¿cómo te aventaste? Qué valiente. No, la locura hubiera sido, exacto, la locura hubiera sido quedarme aquí en el verano. Entonces
yo no había acabado ni la cuarentena y me fui. El último día del año, del ciclo escolar de Lorenzo, al final de junio, agarré a mis chamacos y me fui a México. Me achuté el vuelo yo sola, pues eso, tenía un mes y ahí días de haber nacido. Maleta, tírale para allá, tírale para acá, la niña aquí cargada, el otro de la mano, o cargado aquí atrás, traía uno adelante y otro atrás. Wow. Y me la rifé y me dije, me voy a México porque es que aquí me voy a morir, o sea, me va a dar algo. Me fui a México, estuve mes y medio en México, que además me tocó la suerte de ir a la boda de una de mis mejores amigas que está allá. Pues nada, ¿sabes? Aún con todo, o sea, que todavía estaba yo súper deforme, ¿no? Que había pasado muy poco tiempo. Alesia pequeñita, Spaven, bueno, o sea, como agua de uso para la niña. Cólicos, pero estaba mi mamá, estaba mi hermana, nos iba a visitar mi papá, vi a mis amigas, fui a la boda. No sé, cafecito aquí, me iban a visitar, pudimos pasear, llevamos a Lorenzo al papalote, al acuario, no sé qué. O sea, fue el mejor lugar al que yo pude haber ido en esos momentos, a mi casa, al mejor lugar. Ya luego regresé, cambiamos las maletas y nos fuimos a Italia, porque claro, había que llevar a la niña también de aquel lado. Nos fuimos a Italia y fue el último verano que yo vi a mi cuñada con vida. Mi cuñada alcanzó a conocer a Alesia y la cargó, ya estaba pues deteriorada, o sea, es decir, ya no hablaba y ya el cáncer estaba muy, muy avanzado. A pesar de que la cirugía había ido todo bien y demás, pues empezaron a brotar más células, pero bueno, conoció pues, toda la familia, ¿no? Y también estuve pues muy acompañada, con muchas muestras de cariño, porque contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, yo me siento más identificada culturalmente con los italianos que con los españoles. Pero todo el mundo me dice, pero es que no es tu idioma. Pues no es mi idioma, pero me siento mucho más cercana. ¿Tú hablas italiano? Cercana. Sí. Yo estudié italiano 3 años y lo hablo y hace parte de mi vida. Y claro, estudié porque estaba yo con Angelo, ¿no? Porque después de la primera vez que fui dije, yo no sé si estos se ríen de mí o conmigo, así que me voy a poner a estudiar para reírme de ellos. Entonces... y bueno, pues yo dije, o sea, si ya va a ser este hombre parte de mi vida, pues es justo que también yo me involucre con su cultura, ¿no? Y me puse a estudiar y sí lo hablo, o sea, tú me sueltas ahí y yo no tengo ningún problema. Y yo además volvemos a lo mismo, no quería tener que depender del traductor, o sea, de ¿cómo se dice? Ay, no, o sea, si nunca vamos pegados como muéganos, la verdad, o sea, que si yo salgo y voy a la farmacia, sea yo capaz de pedir lo que sea en la farmacia, o sea, yo capaz de preguntar cualquier información. Y si me pierdo, regresar. Sepa por dónde estoy. Está la calle fulana, claro. No. Entonces, para mí era como depender, o sea, ni muerta, no me importa cómo, pero ni muerta. Y entonces regresamos de Italia y ahí sí me dio el bajón terrible y tuve depresión postparto. Que yo creo que es otra de las cosas que nadie habla de la maternidad, ¿no? Siempre nos cuentan como el lado bonito y qué maravilloso tener un bebé y dar vida. Y sí que lo es, pero también tiene su lado B. Y tiene varios lados B, ¿eh? O sea, sí... Por todas las historias que yo he escuchado, sí es muy bonito y ni siquiera tenemos que explicar la parte bonita, ¿no? Todos lo sabemos. Exacto. Pero todo lo que implica a nivel físico también, el desgaste de tu cuerpo, las consecuencias con las que a veces las mamás tienen que lidiar después, a nivel físico, hablamos únicamente a nivel físico, que la descalcificación, todas esas cosas son reales, pero... Desde mi perspectiva, la gente no habla de ellas porque es como si te estuvieras lamentando tu papel de mamá, ¿no? Como quejarte. Ajá, como quejarte y ¿cómo crees? Nunca uno puede quejarse de eso. Y creo que hay que desmitificar ese asunto. Porque, sí, por supuesto. Porque existe y el no hablar de ello solo hace que quien lo vive cree que es la única que lo vive porque nadie más le ha hablado al respecto. Entonces te sientes más sola y te sientes extraña e inadecuada, creo. Y no te sientes como con la confianza de decirlo porque es como, ¿y qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que me estoy quejando? O sea, si encima soy una afortunada, ¿no? Porque cuántas mujeres han querido ser mamás y por lo que sea no han podido o han tenido algún tipo de problema o yo qué sé. O sea, encima no tengo el derecho a quejarme. Y a ver... Es una feliz consecuencia de mi maternidad. Exacto. Entonces me la tengo que tragar
y no mentar madres, y no tengo el derecho a estar harta, y no tengo el derecho a estar cansada, y no tengo el derecho a estar devastada, porque, ay, es que es maravilloso. Por supuesto que no. Y no se nos ha dado socialmente ese derecho. Ni hay espacios, ni está medianamente aceptado, ni está permitido, y es como, o sea, después de todo el golpe físico y emocional que implica un embarazo, o sea, encima tengo que mantenerme zen, pues... y ser agradable con la gente. Y no gritarle al niño, ¿no? Aunque lleves 3 días sin dormir. Porque además, ¿te has dado cuenta que a veces las mujeres expresan este tipo de cosas, pero después viene la justificación? O sea, es como, me descalcifiqué, me duele el cuerpo, la piel, la herida, lo que sea, pero es bien bonito ser mamá. Sí, pero todo vale la pena. No. Pero, o sea, es como... O quien, a mí me decían... Tendrías que justificar. Claro que no, a mí me decían, ay, es que cuando le ves la carita al bebé todo se te olvida. Todo se te olvida. A mí no se me olvidó nada. A mí no se me olvidó nada. Y quien me decía, no vas a volver a dormir igual, porque entonces es como tu naturaleza de madre, que los hoyos... No, yo he vuelto a dormir igual, ¿eh? O sea, como tronco. Me acuesto y bye. Por supuesto. O sea, yo he vuelto a dormir igual. Entonces, no sé, nadie habla de eso, y nadie habla de que, o sea, yo lo que te decía, lados negativos, claro que los hay, lados positivos, claro que los hay, y uno de esos lados positivos de estar fuera, para mí ha sido ese, el yo poder decidir cómo quiero educar, qué parte de mi cultura yo quiero que mis hijos asuman, conozcan, qué parte de la cultura mexicana a mí no me gusta y yo no quiero porque estando ahí te lleva, me explicó, o sea, yo lo veo cuando voy de vacaciones, está en tu entorno. Te lleva, está ahí, es parte de, y hay cosas que a mí no me gustan. O sea, justo hablaba yo con una amiga que tengo que vive en Italia, una muy buena amiga mía también, mexicana ella, y me decía, le echo una merienda, ¿no?, a mi hijo del cumple y tal, y todo muy bien, y justo cumplen en abril, el suyo y la mía, y yo, pues sí, yo también, Alesia, le hice una merienda y no sé cuánto, y me decía, pero es que yo veo las fiestas en México de los cumples de los niños, son mini bodas, o sea, mini bodas, y yo, sí, estando ahí, eres parte de, y para ti es lo normal, pero cuando sales y lo ves con otra perspectiva, yo digo, o sea, era una mini boda de verdad. Sí. Me ha tocado regresar de vacaciones, ir a alguna fiesta de cumpleaños de hijos de amigos míos, y digo, o sea, qué bien, porque yo me la paso increíble, porque hay nanas, porque todo es maravilloso, porque es fiesta de cumple borrachera, porque veo a mis amigos, porque lo disfruto, pero es una mini boda, o sea, y el niño está cumple 4 años, ¿en serio? O sea, qué necesidad, ninguna. Me dice, yo ni subo fotos porque qué oso de que me vean. Me van a juzgar. Después de lo que hacen allí. Es verdad, y con ella es artista plástica, con ella lo hablo mucho este tema del lado B, porque entre ella y yo nos quejamos, o sea, es como tú eres el foro con el que yo me puedo quejar y sé que no voy a estar juzgada, y al revés, ¿no? Yo estoy con italiano, ella está con italiano también, nada más que ella vive en Italia y yo vivo aquí. Entonces, pues no sé, no es aceptado eso, quejarse, no es aceptado estar cansada, no es aceptado que te quejes del niño de ya me tiene harta, que no para de llorar y no sé qué hacer, y si encima estás sola. Pero yo creo que el estar sola finalmente te hace, porque no tienes opción, no porque quieras, resolverlo, y te hace ser más fuerte. Es que tienes que desarrollar habilidades que porque ni no hay siquiera más. Sabías que tenías, porque no hay más. Porque a lo mejor ni las tenías, pero es que no tienes opción. O sea, yo me acuerdo cuando alguna vez yo salía por lo que fuera y me hablaba Ángelo, oye, esto tal, y me preguntaba, ¿no? Cosas cuando eran muy bebés, ¿no? Pues esto, sí, para Alesia tal, o cuántas onzas era, no sé qué. O sea, a mí sí se me olvida cuántas onzas son, no tengo a quién preguntarle cuántas onzas eran. O cuánto te dijo el pediatra, cuántas medidas del cereal. Pues a lo mejor, es que a mí se me puede olvidar también. ¿Y yo a quién le pregunto? No tengo opción de preguntarle a nadie. O sea, él tiene opción y ha tenido opción de preguntarme a mí, porque se le puede ir, porque a lo mejor yo soy la que hace los biberones todos los días y él está una vez y pues no lo sabe. Pero ¿y yo a quién tengo opción de preguntarle? A nadie. Yo no tengo opción ni tengo para dónde girar, porque claro que si le habla a mi hermana no va a tener ni idea lo que me dijo a mí el pediatra. Y si le habla a mi mamá, pues ni se acuerda tampoco. Y si le habla a una amiga, pues tampoco. O sea, nadie sabe esa información que yo tengo, nada más la sé yo. Y por eso me he vuelto, o sea, ya era, y
soy ahora todavía más fanática de las listas, porque es como mi seguridad. Y Que todo no a se me vaya a punto. olvidar. Porque se me olvidan las cosas, o sea, porque yo creo que ya tengo una saturación en la memoria RAM que ya no me da para ciertas cosas, o filtro el 90% de la información y ya no sé ni por dónde sí, ni por dónde no, ni cuánto era, entonces tengo que apuntar y a veces se me van, y cuando son bebés estas cosas de medida son importantes, o sea, yo si les doy ahora medio vaso más o medio vaso menos de leche no les pasa nada. Es igual, claro. Pero recién nacidos o muy pequeñitos, o sea que su estómago es del tamaño de una canica, pues ya verás tú si les doy el doble, o sea, les va a dar una congestión de leche. Por supuesto. Entonces... Pero son las cosas que desarrollaste porque estabas sola. Que no había red y pues, tuviste que ponerte los guantes y echar chingas. Pero a la vez, por el otro lado, he estado acostumbrada a estar sola siempre, y entonces yo decido siempre y es a mi manera siempre. Y eso me gusta. O sea, uno se acostumbra a, o sea, que aunque yo tengo hijos, tengo la ventaja o desventaja o la condición de que porque estoy aquí y estoy sola y mi marido tiene un trabajo de 24/24 prácticamente, yo no tengo que consultar con nadie, ni pedirle la opinión a nadie, ni preguntarle a nadie cómo lo ve, cómo no lo ve. Si me dan ganas, me dan ganas. Si no me dan ganas, no lo hago. Si quiero hacer esto, si quiero hacer lo otro. Si no quiero cocinar y quiero pedir algo, si quiero preparar, no tengo que. ¿Y qué se te antoja hoy para comer a ti? ¿Y tú qué quieres? No, o sea, hago lo que me da. ¿Y en tu entorno no hay nadie que opine al respecto? No. O sea, ya ahora los niños tienen otra edad, ahora tienen 7 y 11. Y a ver, ya van siendo más personitas y a ver, denme ideas, ¿qué quieren comer el fin de semana? Ay, pues vamos a hacer unas hamburguesas en casa. O ¿por qué no pedimos sushi? Pero con 3 años, pues no. O sea, no. Y aún así ellos me pueden dar sus opiniones las que quieran, pero la que va a decir soy yo. Punto. O sea, o me agarra la hora de la comida, que fuimos al parque, o que fuimos a tal, o que fuimos... Y no me da la gana, me meto en McDonald's. ¿Y quién me va a decir algo? O sea, a ver, no es algo que haga seguido porque pues tampoco quiero que vivan de fast food, pero si una vez al mes me da la gana meterlos en McDonald's, me meto en McDonald's y ya está. Exacto. Y muchas de estas cosas también, que en México están muy mal vistas, pues yo he probado a hacerlas y resulta que igual no está tan mal visto, ¿sabes? Y también nadie muere en el camino, es nadie, por ejemplo. Y también ir flexibilizando, porque yo con Lorenzo era muy rígida, muy de horarios, muy de tal, y muy, tengo estas frases, ¿no? De hay que darles a los hijos exactamente lo mismo, hay que tratarlos igual, y yo he llegado a la conclusión de que no, que hay que darles las mismas oportunidades, pero son personas diferentes. Yo no puedo tratar igual a mis 2 hijos. No puedo. Y crecí con estas ideas tatuadas en mi cabeza, escuchándolas, para empezar, de mi mamá, de mis tías, hasta de amigas mías, de mi edad. De hay que tratarlos igual, es que no hay que tratarlos igual. Y yo ahora, después de mucho echar razonamiento, no hay que tratarlos igual. O sea, a ver, hay que darle las mismas oportunidades, sus necesidades. Pero yo sé por dónde le aprieto a uno y sé por dónde le aprieto a otro. No los puedo tratar igual. Pero esto sí he sido muy criticada, o sea, y voy a México y yo me he hecho como un mix de educaciones, ¿sabes? O sea, mis hijos no contestan mande nunca, jamás eso contestan es mande. Totalmente mexicano. Nunca. Totalmente, sí. Nunca, dime. Sí. Porque te digo, o sea, a partir de mi primer embarazo ya, pero mucho más después de Alesia, empecé yo a ser consciente de muchas cosas que haces automático porque así te han educado y no nos cuestionamos cosas porque, o sea, yo a veces no tengo tiempo de pensar, te lo juro que se ríen de mí cuando les digo es que no tengo tiempo de pensar, pero o sea, la vida va así rápido y no tengo tiempo de sentarme a pensar. ¿Sí? Entonces es como mande, no, el mande no existe, o sea, yo te hablo, Lorenzo, Alesia, dime, o no me contestan y yo a ver, contéstenme, y es dime, el mande en esta casa no existe, por ejemplo. Y en México es súper normal, pero es que yo cuando vivía en México ni siquiera razonaba que era el mande y yo decía mande. Sí. Mande usted, mande usted. Mande usted, sí. ¿No? Entonces aquí tenemos un mix de educaciones, de tradiciones, de el despídete de beso, por ejemplo. O sea, a ver, yo siempre les digo a mis hijos, no tienen que darle beso a nadie a fuerza, nunca. Pero si dicen,
hasta luego, con permiso, buenos días, buenas tardes. O sea, si quieren ustedes dar un beso, pues be my guest, o sea, lo que quieras. Pero una cosa es ser educado y otra cosa es obligarlos a que tengan ciertas expresiones de afecto que no quieren, que por qué carajos van a tener que estar obligados a dar un beso. Y a mí me acuerdo de niña, dale un beso a tu abuela que ya nos vamos, dale un beso. Y a lo mejor yo no quería. A ver, no porque pasara nada, porque gracias a Dios en mi casa nunca ha habido de estas cosas de acoso y que el papá violó y el abuelo violó. No, pero de todas maneras es obligar, es enseñarles que el cariño también se obliga. A mí me tocaba que llegábamos a una reunión familiar y había 20 personas. Saluda de beso a todos. Y era como... Y el día que se me ocurrió revelarme fue como... No, le vas a dar saludo de beso a todos. Claro. Pues sí. Ahí se acabó mi revolución. Ya sé, pues igual yo, o sea... Pero luego, o sea, es más por otro tema que hay en ciertas familias que qué terror, es por el concepto de no estás obligado a demostrar cariño si no quieres. A ser educado, sí, eso sí te va a obligar. Tú tienes que decir buenos días, buenas tardes, con permiso. Y mira, me lo han dicho en la escuela, es que tu hijo o tu hija es que es de los pocos que dicen por favor. Y yo, perdón, porque aquí el por favor poco se acostumbra. El gracias poco se acostumbra. Los niños, a ver, yo, o sea, estoy tratando de controlar mi lengua y no ser mal hablada porque soy muy mal hablada, pero aquí es peor, o sea, mucho peor, y con groserías que a mí me parecen mucho más densas. Pero para empezar, porque las mamás tú los escuchas en la calle, en el parque, ay, deja de hacer el imbécil. Pero, o sea, yo podré decir otras groserías, pero eso a mis hijos no se los digo. Deja de hacer el tonto, eres un pesado. No, yo le digo, deja de hacer berrinche. O sea, claro, porque, bueno, no sé, en mi limitado conocimiento, lo que estás haciendo no te define. Exacto, es un hecho, no es que seas así. Estás haciendo un berrinche y es como, o tontería, por favor, no si quieres. eso. Exactamente. Exacto. Pero eso no eres tú. Exactamente, es la acción, no la definición. Entonces, pero aquí se los meten desde el día 1, o es como, aquí dicen mucho lo de, ay, es que es muy bueno, ha dormido bien. Ay, que si no duerme bien es malo, pues yo he tenido dos muy malos. ¿No? Ay, entonces, qué extraño, ¿no? Es un lenguaje que a mí no me gusta, que yo no uso, que como puedes escuchar con todo y 10 años de que estoy aquí, pues no tengo acento todavía, y yo creo que no lo tendré porque pues eso ya está en mi ADN tampoco. Y otra cosa que para mí ha sido muy enriquecedora y muy positiva de criar a la distancia es que yo he decidido que mis hijos conozcan México de otra manera. Es decir, yo nunca en México puse altar de muertos, por ejemplo, jamás en mi vida, ¿no? Nunca. Me gustaba irlos a ver a Coyoacán y me gustaba verlo en algún lado y hacíamos las calacas en la escuela, ¿no? Se ponía en la escuela, pero nunca puse en mi casa altar de muertos, jamás. Entonces yo he decidido tomar tradiciones que quiero que ellos se involucren con ellas, ¿no? O sea, yo siempre he estado muy orgullosa de ser mexicana y me siento, no sé si patriótica, pero, o sea, yo puedo criticar todo lo que sea mi México, pero que alguien le diga algo, un momentito. No, creo que somos muy así en general. Todo el tiempo, sí. Somos muy así. A ver, tampoco podemos cerrarnos y tapar el sol con un dedo y saber lo que pasa y no pasa tristemente en nuestro país, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he ido involucrando a mis hijos desde que eran muy pequeños, o sea, desde que Lorenzo llegó aquí, ya decía, desde que nació, por ejemplo, en escoger estas tradiciones que me parece que nos definen y nos dan identidad y nos enriquecen como mexicanos. La piñata, por ejemplo, ¿no? Que aquí no existen esas piñatas, pues yo tengo una chava que conozco que hace esas piñatas y entonces pues bueno, ahora ya no, porque pues ya no son de fiesta así, y además hacemos pues es una meriendita, ni te crees que hacemos la mini boda, pero sí les echo 3-4 piñatas a cada uno, piñata de verdad, de palo y del dale, y vienen los niños de aquí, o sea, y se quedan en estado de shock de ver eso, es como... Y no saben la técnica del aviéntate a los dulces, o sea... Uy, no, claro. Deja la piel de las rodillas ahí. Lorenzo siempre es el que tiene más, y ojo, que él ha crecido aquí, pero yo le he explicado cuál es la técnica del aventarse a los dulces de la piñata, ¿no? El Día de Muertos, el tema de lo de Navidad, por ejemplo. No sé, yo les explico lo del 16 de septiembre, saco 2 banderas y las pego. Nunca en la vida hice eso en México, jamás. Entonces, el tema de la comida.
pues comemos, la verdad es que muy neutral en cuanto a que yo tampoco soy buena cocinera, ni soy ni me gusta, entonces pues comemos muchas cosas sencillas, o sea, carne asada, pechuga asada, nada súper elaborado, o sea, yo no voy a hacer un mole de cero jamás en mi vida. Pero, por ejemplo, cuando vienen amigos, Mónica, ¿qué quieres? Tráeme alegrías. No, tampoco son niños que estén acostumbrados a comer cosas con chile, porque aquí casi no hay. Entonces, ok, está bien. Y tráiganme las alegrías, y tráiganme las palanquetas. Acaban de conocer las ricaletas mis hijos, y son... Mamá, quiero... ¿Cómo le dices? La paleta del arco iris. Ahorita te doy una, espera. Entonces, involucrarlos poco a poco. Y bueno, por supuesto, consigo las tortillas de maíz y les hago las quesadillas y tal. Entonces, que es otra parte de nuestra identidad. La música. La música también. Puede ser más plástica, menos plástica, más alternativa, menos alternativa, pero mis hijos saben, escuchan La Calle de las Sirenas y dicen, ay, esa que oye mamá, ¿no? Y tengo así mis playlists en Spotify, la playlist del mariachi, la playlist de Pimpinela de mi mamá, o sea, de mi mamá, la mía. Hacer el quehacer, claro. Ajá. Que incluso tengo una amiga que vive en Colombia que tienen unas que se llama, ¿cómo se llama? Música para planchar. Ajá. Y es de estas que oía mi mamá, o sea, tal cual, Vicky Carr, Rocío Dúrcal, claro. Todas esas, claro. ¿No? Entonces la música para planchar. Inclusive hay un grupo muy grande en Facebook que se llama Mexicanas en el Mundo, que tiene miles de millones de mexicanos, o sea, no sé, 50,000, no sé eso. Y hay una playlist de mexicanas limpiando en el hogar, y son todas esas de Yuri, y todas esas... Detrás de mi ventana. Ajá, sí, Lupita D'Alessio. Pandora, claro. Exacto. Entonces ellos escuchan y saben que esa es la música naca que escucha toda su mamá, cursa y tal. Y ya por ahí de repente oigo alguno tararear algo, ¿no? Y la del mariachi. Y tuve la muy buena suerte de que vivo a la vuelta de la Casa de México en Madrid, además. Entonces, todas las actividades culturales que todas, ahí. Vamos a los talleres, vamos a ver el altar de muertos, el portal de la primavera que lo acaban de poner con flores naturales. Entonces yo trato de involucrarlos mucho, y a la par trato de involucrarlos mucho en la cultura de Ángelo también, porque al no estar él es una chamba que me toca a mí también, y me toca y la disfruto, porque yo creo que estos niños que nacen de culturas mixtas tienen un plus que yo no tuve, por ejemplo. Para empezar, tienen 2 idiomas. Para seguir, tienen un enriquecimiento cultural que a mí me parece súper valioso. Súper valioso. Pero que si tú no lo explotas, el niño no te lo va a venir a pedir. O sea, mis hijos esperan en Pascua el huevo de Pascua que se da en Italia. Mis hijos en enero esperan a los Reyes Magos y esperan a la Befana. Mis hijos saben que la comida de Pascua es sagrada, igual que es en Italia. O sea, a pesar de que no seamos practicantes, y aquí no he ido, o sea, a misa nunca, pero son tradiciones. Mis hijos saben lo que es un ferragosto, saben que es el Ferragosto, que es es la punta del verano en Italia, y creo que es el 15 o el 17 de agosto. O sea, todas estas cosas, más aparte ya las cosas particulares en Cerdeña. Mis hijos han comido jabalí, por ejemplo, que se come mucho en Cerdeña, y han comido todos los tipos de pasta, y han comido los ravioles que les ha hecho su abuela antes de que muriera, ¿no? O sea, cuando íbamos y hacían los ravioles a mano, y el pan que hay en Italia, que Angelo comía de niño, y los dulces también. O sea, ya llegó un punto en que estaba tan viciada la situación por querer, que, imagínate, ¿eh? Mi hijo me hacía traerle el jarabe el paracetamol de Italia, porque el de aquí sabe asqueroso. Me decía, mamá, yo no quiero tomarme aquí se llama piretal, yo no quiero tomarme la piretal, tráeme la taquipirina, mamá. Y cada que íbamos a Italia viajaba yo con un frasco de la taquipirina para consentirle el sabor, porque es verdad que el de aquí sabe espantoso. O sea, yo lo probé, yo no me lo tomaría, sinceramente sabe fatal. Entonces, y aparte están creciendo. ¿Tiene acceso a todo eso? Pues sí, o sea, y están creciendo en otro lado. Porque y entonces ellos hablan español e italiano. Ellos hablan español, hablan, como dicen aquí, hablan el mexicano, porque conmigo hablan con mis palabras, y con la gente de aquí hablan con las palabras de aquí. Y con acento. Poquito. No tan fuerte, pero algo sí tienen. Pues es lo han normal, aprendido a hablar, lo normal. Van a la escuela, tienen amigos. Sí, claro. Pero tú a ellos les dices, tú eres español, ¿no? Porque eres en España. No, yo soy mexicano y soy italiano. Vivo en España, pero yo no soy español. O sea, tienen como muy clara su identidad.
porque no hacemos cosas de españoles, ¿sabes? O sea, no tenemos pueblo, por ejemplo, que aquí todo el mundo tiene el pueblo y se va del pueblo el fin de semana. La rosca de Reyes, yo se la pido a una chava que la hace con la receta mexicana, entonces mis hijos están acostumbrados a comer la rosca de Reyes, tipo México, y cada que voy robándome muñequitos de donde puedo, ¿no? Y, o sea, mis hijos encuentran el muñequito blanco en la rosca, aquí encuentran un haba y un rey. Entonces saben que aquí se encuentra eso, pero que ellos en su casa encuentran eso. Ya luego si vamos a partir la rosca a otro lado, encuentran lo de aquí. Pero pues muchas cosas que se hacen aquí nosotros no las hacemos porque no tenemos una red de apoyo. Porque te digo, o sea, yo tengo 3 amigas aquí y Angelo tiene 2, 3 amigos aquí. No más. No más. Y es que es verdad que cuando uno llega como migrante a un lugar, se junta con otros migrantes. Porque todos estamos necesitando armar una red. Y los locales no nos necesitan. O sea, los locales, los que ya viven ahí, tienen a sus amigos de toda la vida, sus amigos de la escuela, sus primos, su familia. No nos necesitan. Entonces, a veces nos toca, digo, depende del país, la cultura, la ciudad, yo qué sé. Pero pues no tienen ganas de hacer el esfuerzo que implica abrirte a entender otra cultura, conocer a otra persona, probar cosas nuevas, escuchar a alguien que a lo mejor no habla tu idioma de la mejor manera y es un esfuerzo para entenderle. O sea, los locales no tienen esa necesidad, que tienen su red. Pero los que llegamos y que no conocemos a nadie, pues somos los que andamos buscando a otros migrantes que están igual. Entonces, a veces no es tan fácil insertarse en una cultura que no es la nuestra. Pues lo mismo. O sea, yo lo veo y digo, bueno, ¿cómo he sido yo capaz de construir 2 relaciones con 2 muy buenas amigas mías en un idioma que no es el mío? En inglés, ¿no? Que son inglesas, que son mucho más, pues, o que yo me imaginaría que son mucho más secas, ¿no? O más hoscas, o más cerradas, o más, o sea, son sajonas, que con gente de aquí. Porque sí, al final logré volverme a insertar en el mundo laboral. Yo soy controller financiero en una empresa de branding digital ahora, que nada que ver con lo que estudié, pero sí digo, bueno, a lo mejor a los de la oficina, pues un ratito y tal, y nos podemos ir a tomar algo, pero nunca le he dicho, ya hazme un favor, cuídame un niño, ¿no? Claro. O sea, te ponen muy su línea, ¿hasta dónde? Muy su línea. Sí, son lo que yo les digo cuates, ¿no? O sea, están bien mis cuatas de la oficina. Pues sí, vamos, nos vemos, a lo mejor, pues, bueno, antes íbamos a la oficina, es que ahora no vamos a la oficina, pero pues alguna vez nos hemos visto para tomar algo, para cenar, ya está. Tengo a las mamás del parque. Pues, a ver, al igual, o sea, con ellas, ¿qué punto de identificación tengo? Pues que son mamás, que tenemos hijos de la misma edad, somos mujeres, nos identificamos por ahí. Que pueden echar una mano, yo he echado una mano, yo llego tarde, me recoges a uno, sí, yo te recojo al otro, mira, tal. Pero hasta ahí llega, ¿me explico? O sea, no me voy a sentar a contarle ni siquiera lo que te he contado a ti, por ejemplo, ¿no? Entre otras porque tampoco quiero como que, ¿sabes? Como mostrar mis miserias, ¿no? Porque a mí mis amigas me dicen, las de México, no, es que qué increíble que vives allá y padrísimo, y ya te hacen millonario, ¿no? Y además es que, wow, ahí no hay problemas y todo es maravilloso. A ver, sí, o sea, yo agradezco muchísimo estar donde estoy, sobre todo ahora. A mí la única cosa que me detiene para volver a México es el tema de la seguridad. Por mí y porque tengo 2 hijos y porque México es uno de los países más peligrosos para ser mujer y porque están registradas, y lo leía la semana pasada que vi lo de esta chica de Monterrey, 11 muertes de mujeres cada día. Todos los días. Y yo tengo una hija y yo soy mujer y después de 10 años aquí me da cosita. Voy y no dejo de ir y camino y manejo y tal, pero ya para vivir me daría cosilla. Y ahora mi niña tiene 7, pero cuando tenga 17 y se vaya de antro, pues no sé, se voy a vomitar de la angustia, ¿sabes? Uh-huh. Es la única, esa es la razón más potente. Y la segunda es que creo que el estar aquí les abren muchas posibilidades. No porque sea mejor ni peor, sino porque simplemente es un continente de países muy chiquititos que estiras el brazo y ya estás en otro país. Uh-huh. Las distancias son
otras, y entonces es muy fácil, me voy un fin de semana aquí, me voy a hacer un semestre por acá, me voy a estudiar 3 semanas inglés aquí a media hora de mi casa en avión, que ya estoy en otro país. O manejo 6 horas y ya estoy en otro país que hablan otro idioma y voy a estudiar algo completamente diferente. Claro. Exacto. Entonces, esas posibilidades por distancia, ya no creas que por otra cosa, no tienen nada que ver. O sea, tú pones a México en Europa y vi una vez un mapa que me gustó mucho. Con las dimensiones correctas. La punta está en Islandia y Yucatán está en Turquía. Y cuando aquí les explicas eso, no les entra en su cabeza. O sea, a mí me dicen, pero es que hay Madrid, qué grande. Y yo, Madrid es un pueblo, o sea, Madrid capital, Madrid, 3 millones de habitantes. Toda la comunidad de Madrid, que es como el estado, 7. Para mí es un pueblo. O sea, es un super pueblo. Entonces, Montreal es la tercera ciudad más importante de Canadá y son 2 millones de habitantes. Querétaro. Imagínate, esto es Querétaro, o sea, es un pueblo, ¿no? O sea, a ti te parecerá un pueblo también. Si tú imagínate, el centro de Madrid tiene 1 millón más, o sea, sigue siendo un pueblo. Entonces, solo por dimensión, las posibilidades son otras. Y por el tema de la seguridad, o sea, yo en algún momento barajé la posibilidad de volver a México, pero ahora más que nunca estoy segura de que no. Y me duele, además, me duele decirlo por la razón que es, porque tú puedes decir, oye, pues mira que no me regreso porque me gusta la vida aquí o porque tal o porque cual, pero yo no me regreso pues simplemente por la seguridad, porque yo sé que yo podría tener trabajo allí, que Ángelo ha vivido allí 13 años, podría tener trabajo, tenemos una red profesional, una red social, amigos, mi familia. Pero no lo veo, o sea, ya no lo veo. Es que ya no es por ti. No. O sea, estás pensando en tus hijos, en las oportunidades para ellos, que van a poder ir a la universidad allá, que los intercambios dentro de la Unión Europea son facilísimos, sus oportunidades laborales, es otra cosa, es otra realidad. Es muy distinto. Entonces, ya por ahí, por ese lado, la verdad es que no lo veo. Veo también las cosas buenas que hay aquí. Obviamente veo las cosas malas y hay cosas en las que en México se está mucho mejor y hay cosas que con el tema niños yo digo, oh, cómo extraño, de verdad, cómo extraño muchas cosas. Los honores a la bandera, ¿no? O sea, aquí si eres patriota, eres fascista. Y yo es como, sí, es que tienen muy presente en Europa la Segunda Guerra Mundial, porque para ellos fue ayer y pero es que lo aquí vivieron ni de eso. otro modo y pero es que España pues, ni eso, o sea, tuvieron la guerra civil y de verdad, o sea, traes tu banderita y eres un fascista. Y yo es como, no, o sea, es enseñarte a estar orgulloso de tu país. O sea, yo hacía honores a la bandera y yo les cuento a los niños y les platico y escuchan el himno y lo reconocen y a lo mejor se saben 2, 3 líneas, pero es como, por ejemplo, yo con esa educación, o sea, con ese corte no estoy de acuerdo, porque luego por eso pasa lo que pasa después. Evidentemente, o sea, es una sociedad que son como 17 países, que son 17 estados y que ninguno se siente con la identidad de soy español. Todo el mundo dice, es que yo soy gallego, yo soy valenciano, yo soy asturiano, catalán. Yo soy catalán, uy, eso es peor, y yo soy, o sea, para mí eres español, a mí me da igual, ¿sabes? Yo te digo así y para mí eres español, o sea, yo claro, ahora reconozco acentos, pero antes era como, pues para mí tú no eres de tu pueblo, o sea, tú tienes un país. Te puede gustar más o menos, pero es así. ¿Tu pasaporte qué dice? Pues ya está, eres de ahí. Entonces, estas cosas que a mí sí me gustan, que yo crecí con ellas de México, pues son cosas que mis hijos aquí no tienen. Y yo lo que hago, pues es eso, tratar de inculcárselas. Entonces, yo creo que estos son los lados positivos de criar fuera. El que tú puedes ver tu país desde otra perspectiva. Yo he aprendido mucho de México estando aquí. Porque claro, o sea, me he puesto a estudiar, a releer y a reestudiar un poco de historia para contarles a mis hijos otra versión de la que van a ver aquí, de la que les van a enseñar aquí. Claro, porque además, casualmente, España y la relación España-México ha sido... Ha tenido sus baches, vamos a decir. Un poco tóxica de repente. Sí. Entonces, he aprendido de otra manera, he aprendido a valorar artesanía, por ejemplo, de otra manera, la comida de otra manera, y yo he visto mi propio país desde otra óptica. Que me gusta y me gusta mucho más ahora. Me gusta mucho más y creo que lo valoro mucho más ahora que hace 10 años, ¿no? O sea, ya empezando con Ángelo, al ser de fuera, y a mí me han inculcado siempre eso en mi casa, mis papás, los dos, de estar orgullosa de mi país y de conocer México y de
de empaparme de historia y tal, y además me gusta. Pues ya con Angelo empecé yo a enseñarle cosas, y cosas conocimos juntos de mi país. Entonces ahora es como enseñarles a los niños esa óptica, y que no nada más somos narco, y que no nada más somos droga, y que no nada más somos secuestros. O sea, que hay mucho más, que eso es el 10% y es un asco, y que tiene a México en la miseria, sí. Pero el otro 90% sí es increíble, y sí es maravilloso, y sí es su música, y sí es su gente, y sí es su comida, y sí es su historia, y sí es su riqueza cultural, y sí es sus colores, ¿no? Entonces, el yo poder ver México desde otra óptica me ha enriquecido mucho a mí, para mostrárselo a mis hijos. Hay muchas veces en que, como nosotros crecimos ahí, lo vemos normal. Sí. Pero ya que te topas con una realidad diferente, es como, no, sí somos especiales por hacer esto. Sí somos diferentes, sí. Sí somos diferentes. Y me gusta ser diferente, y me gusta esa diferencia que tenemos de gente. No de lo malo que pasa, de gente. Entonces, a mí me ha enriquecido mucho eso en estos 10 años, y además cada vez hay más mexicanos aquí. Entonces, cada vez es más fácil encontrar comida, cosa muy buena. Cada vez hay más restaurantes. O sea, genuinos. Ajá. Ayer me fui a comer una birria. Qué delicia. ¿Y las quesabirrias ya las venden allá? No, pero me fui a comer una birria. O sea, era como, eso en España no puede pasar. Cuando yo llegué no existía. O sea, tenías que ir a lugares súper específicos a comprar. A ver, sigue habiendo cosas que no llegan. Pero eso no existía. Pero de 5 años, pues desde que entró este señor al gobierno para acá, ha habido una fuga impresionante de mexicanos hacia España. Entonces, ya hay un boom de restaurantes mexicanos. Estamos de moda. Frida Kahlo está de moda. Coco está de moda. Entonces, el altar de muertos. A mí me piden las mamás de la escuela, mándanos una foto de tu altar. A ver, que yo hago un altar de muertos minúsculo. Pero es como, a ver, mándanos una foto, porque se les hace tan exótico eso. Porque claro, aquí no tienen nada, o sea, no tienen Halloween, no es de ellos. El altar de muertos no es de ellos, tienen el Día de Muertos, pero es que es igual que en Italia. Es un día como más bien triste, ¿no? O sea, es un día... Sí. Y para nosotros no es que sea súper feliz, pero tiene las dos... tiene una connotación exacto. Diferente. Es triste, recuerda a mis muertos, pero también es una fiesta. Claro, al crecer en México igual, o sea, yo lo veía como, otra vez el altar de muertos, porque lo pones desde el kinder, ¿no? Y es como, otra vez. Yo cuando vivía en México sola, yo no ponía nunca altar de muertos. No, ni yo. Tampoco, nunca. Pero cuando llegué aquí y me di cuenta que de verdad éramos el único país del mundo que lo celebraba de ese modo, porque sí hay otras nacionalidades que lo celebran, no como Halloween, no como el Día de Todos los Santos, pero que tienen ciertas costumbres. Pero esta costumbre del altar, con toda la simbología que trae y todo esto, solamente nosotros, ahí fue cuando lo empecé a valorar más. Y cuando fui a México, me fui a comprar tu kit. Compré ¿cómo les llaman? Un millar de papel china. Ya sé, o sea, del papel picado. El día que yo me muera, va a haber papel china todavía para mi altar, o sea. Exacto, pues lo mismo. Yo ahí me fui haciendo de cosas, y cada año le digo a mi hermana, cómprame 4 cosas en el tianguis, y ahí me las guardas para cuando te vea. Uh-huh. Porque yo les explico a los niños, ¿no? O sea, el agua se pone por esto, las velas se ponen por esto, el copal se pone por esto, el papel picado, ¿no? Y tengo una imagen que me mandó mi papá hace mucho tiempo, donde con dibujos te explica, como para niños muy gráfico, qué quiere decir cada elemento del altar, ¿no? La verdad es que lo único que no pongo son fotos, porque todavía no me atrevo, parece un poco violento, pero igual este año me animo para las fotos. Pero sí, todas estas cosas yo trato de que ellos se enriquezcan, porque claro, no es como que estoy en Estados Unidos, igual puedo bajar, no sé, cada vacación, o 2-3 veces al año puedo ir a México. Pues está aquí a la vuelta, y al final tampoco es tan barato, y ya multiplicamos por 4. Entonces, pues tratamos de ir cada 2 años, o sea, nos quedamos algunos años sin ir después de que nació Alesia, pero luego, por ejemplo, fuimos en el 19, en el 20 pues con el virus no fuimos. Yo fui el año pasado a ver un tema personal con mi mamá, espero poder irme este verano, pero además, pues eso, yo trato de envolverlos, y esa es una cosa muy positiva para mí, de haber criado niños estando fuera. Para empezar, esa. Y la otra, el poder de decisión. Y hay cosas que a mí de México, de la educación que yo recibí y del entorno, no me gustan, y he decidido
esto, o sea, he tenido como la conciencia de decir, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, esto me parece valioso, esto me parece que para mí no es importante o no es valioso o es hasta desagradable. Y he hecho yo ahí como te decía, como un mix, ¿no? Y luego hemos agarrado la educación de Ángelo, esto sí, esto no, esto sí, esto tampoco, el idioma, tal, el dialecto, la comida, no sé qué. Y pues luego estamos aquí insertados, entonces también hay cosas de aquí que, bueno, un poco se mezclan, o sea, es como, sí, como un mix ahí un poco raro, ¿no? Extraño, de cosas, pero que yo creo que a los niños los enriquecen. Nos enriquece. Y ya sabes el mal del inmigrante, ¿cuál es? ¿No? Pues ni de aquí ni de allá. O sea, al final regresas a México y ya hay cosas que ves de otra manera, que procesas de otra manera. Y estás aquí y nunca acabas de ser el extranjero tampoco. Siempre te vas a ser el extranjero porque el acento, por tu forma de tal, porque te comes el mango con el chile, por lo que sea. Entonces, pues es como dice la canción, o sea, ni de aquí ni de allá. Al final es que utilizaste la palabra perfecta, insertado. O sea, es eso. Insertado. Pues muchísimas gracias, Mónica. Ha sido una súper experiencia escucharte. Y me dejas pensando en un montón de cosas. Pues me da mucho gusto. Para mí también, espero no haberme extendido mucho porque aquí a mí me dejan irme y yo como gorda en tobogán. Exactamente. Yo con la boca se me va. Así que espero no haberme extendido mucho, pero lo he disfrutado y me has hecho recordar cosas importantes. Bueno, y espero que quien nos escuche, si alguna chica está viviendo alguna situación similar, sepa que no está sola, que aunque viva en otro país quizá, aunque esté lejos de su familia quizá, que sepa que hay cosas positivas también de criar a sus hijos de su padre. Las hay, claro que las hay. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si les gustó, por favor compártanlo, califíquenos con 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuchen y síganos en Instagram como @mamis_en_travesía. Nos escuchamos pronto.